Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que vos sabés, que yo sé que vos sabés, que yo sé que vos sabés, ¿qué es lo que yo sé que vos sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, vos sabés que yo sé que vos sabés que yo sé, ¿qué es lo que yo sé que sos gato y no lo podés negar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Un poquito temprano para hacer domingo en el taller. 5 de la mañana y grabando. No recuerdo si puse modo avión porque bueno, a esta hora es medio difícil que alguien se comunique. Pero bueno, quizás alguna notificación. Ahí ya lo puse. Y no tengo ganas que se corte, porque por ahí a veces las charlitas, al menos para mí, alcanzan un vuelo quizás emotivo, quizás con un clima de distensión, de fluidez, y bueno, al llegar una notificación, obviamente corta el mambo, cambia la onda, y nada, ya no es lo mismo. Entonces, trato de ser cuidadoso, poner modo avión, porque por más que quiera replicar después algunas situaciones con los mismos sentimientos y la misma sorpresa con la que lo estaba narrando, bueno, no se logra. No se logra pues ya son escenas vividas. Entonces, aprovecho después de esta introducción a saludar a todos los queridos amigos que seguramente si todo sale bien y todo sale como estaba pensado van a estar desayunando con este videíto, como es el caso de Dalton, como es el caso del querido amigo Manuel, el querido Rubén, el querido Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Alejandro, Almafuerte, Cronos desayunaba mirando estas charlitas, que en esencia, sinceramente, las herramientas que tengo para mostrar las dejé en mi casa, producto de que anoche pensaba hacer una charlita desde mi casa, en vivo. Después, bueno, por una cuestión o por otra, nada, no se hizo. Eh, está como, está como una época media para un lado, para el otro y nada. Entonces, bueno, a mí cuando hago un vivo o algo, me gusta dedicarle 2 horitas, 3 horitas, porque por ahí se acopla, se suma algún amigo al que por ahí tengo ganas de saludar en forma directa, ¿no? Si bien conmigo pueden hablar, uy, se me bajó el techito, bueno, no importa. Conmigo pueden hablar por Instagram, Facebook, incluso los amigos de la primera hora tienen mi WhatsApp, como es el caso del querido amigo Gregorio, obviamente, con el que siempre estamos en contacto, quien por otra parte colabora activamente acá en el canal, generalmente dando una devolución, es el investigador del equipo. Él, en donde surge una duda, se pone, como diría algún personaje, recurre a los servicios de inteligencia y bueno, trae la información. También cuento con la asistencia, con la colaboración del querido amigo Miguel, que bueno, en cuestiones técnicas es una palabra más que autorizada, compartimos criterios técnicos y bueno, es una alegría tener gente así en el canal. El saludo a todos los amigos, después haré una lista mencionándolos uno por uno, dado que estamos por comenzar una quinta temporada ya, o sea, no hay que contar los huevos antes, no hay que contar los pollitos antes que se rompan los huevos, pero, bueno, ya los huevos los tenemos rotos, pero no hay que contar los pollitos antes que se rompan los huevos, pero si todo va bien, estaríamos entrando en una quinta temporada de Siciliano en su taller, donde hemos vivido todo tipo de cuestiones, pero todavía no es el video de cierre de año, donde se planea un resumen mes a mes, comentando lo interesante, si por ahí el año dejó alguna perlita, si el año sí va a haber dejado alguna perlita a lo largo de los 365 días. Es como
como cuando hablaba en algún momento con un amigo sobre la felicidad. Y yo le decía, y acá me empiezo a ir por las ramas, yo le decía, surgió tema va, tema viene. Además, ustedes vieron que mis amigos se caracterizan por no tener todos los patitos alineados, bueno, o los pocos que me quedan. Dado que, bueno, la fruta no cae muy lejos del árbol. Y hablábamos, filosofábamos un poco y me decía, este amigo, yo no sé de qué te quejas, siempre hiciste lo que quisiste. Claro, de afuera se ve distinto, siempre hiciste lo que quisiste, estuviste relativamente con quien quisiste. Sí, pero eso no es sinónimo de felicidad. O sea, si yo pudiese juntar los 2 minutos que tuve, un año de felicidad, los 2 minutos que tuve otro año, quizás los 4 minutos que tuve otro año, quizás los 5 o 2 o 3 o 1 que tuve otros años. Bueno, lograríamos 15 minutos de felicidad a lo largo de 50 años de vida. Claro, esos 10 minutos vistos todos juntos, este es el tipo más feliz de la Tierra. Y no es así, no es así. Pero bueno, eso venía en colación a que si juntamos los momentos espectaculares del canal en este año, bueno, vamos a tener 2 minutos en enero, 2 minutos en febrero, los compilamos todos, queda un canal de la hostia. Pero bueno, al margen, vieron que uno se pone a hablar y por ahí las charlas de taller no tienen un orden. Por ejemplo, hoy, para esta charlita, no planifiqué ningún tema. Va a ir surgiendo a medida de que obviamente uno empiece a mover las herramientas, a limpiarlas, dado que sí, ya saqué un poquito de nafta. Se darán cuenta por el color que hay que hacerle una limpieza de tanque a esa moto en forma rápida. Así que bueno, en lo que es cuestiones técnicas, habrán visto que estuvimos con mi sobrino armando sanitarios. Trabajo raro, trabajo que viene de la mano de una recomendación de unos clientes míos de ya muchos años. Aparentemente la casa donde estamos trabajando fue vendida por esta clienta y este cliente mío. Bueno, Sandra, no creo que estés viendo, pero te mando un saludo. Y el turco nunca me acuerdo el nombre, pero parece que fue a Turquía, Sandra de paseo, y se trajo al turquito. El turquito me encanta porque nos matamos de risa con mi sobrino. Eh, el turquito hace los videos cuando le surge algún problema en la casa, hace los videos y me lo manda. En una se le quemó la bomba elevadora, y dice, prende, no ando más. Ese es todo el video. Está bien, maestro, ya te entendí. Y bueno, esta clienta vino de la mano de ellos. Bueno, como les estaba comentando un poco, Sandra fue de paseo a Turquía, se trajo al turquito. El turquito vaya a saber de qué misiadura y de qué guerra estaría escapando, que se subió a ese barco literalmente y se vino para estas tierras buscando un poco de paz. Que quedó acá y es un personaje querido. Pero bueno, cuestión que esta casa está en la zona de Ituzaingo, o Ituzaingó, no sé cómo le llaman, yo le digo Ituzaingo. Zona linda, barrio lindo, trabajo mal barajado. Tengo las conversaciones, tengo todos los audios, los chats. Mujer cincuentona, con un pibe de 20, 22. Más subo la edad, más tarado me parece, así que vamos a clavarlo en 20. Que también ya ahí hubo problemas. Eh, y se da un factor que yo a mi sobrino lo cargo, porque mi sobrino está de novio en forma seria. La verdad que
si bien yo no comparto, porque a la edad de él yo era una cañita voladora, y no de la botella y eso, era una cañita voladora, un buscapié, andaba atrás de... Yo tuve una relación con la que fue la bibliotecaria en la escuela técnica donde yo asistía, pero no estaba mal visto que un pibe de por ahí 18 para 19 años esté con una mujer de 24, 25. Pero si fuese al revés, estaría pésimamente visto. Pero al margen, puede que a muchos esta charlita, este video no les interese y los invito a irse porque no hay una temática. Vamos a ordenar herramientas, abro un paréntesis, vamos a ordenar herramientas, a clasificar herramientas, vamos a hablar de todo un poco, pero quiero que sepan que yo me levanto muy temprano, sea el día que sea. Hoy que podía haber estado descansando quizás hasta las 8, 9 de la mañana, 4:30 me desperté y ya está. Digo, de video vidente ya estuve. Ahora voy a hacer una charlita para los muchachos, para los que desayunan mirando estos videos. Por ahí el amigo Fabio de Villa Luzuriaga también, mientras toma unos mates, un cafecito, se mira este video. Que no sé cuánto va a durar, sinceramente. Pero bueno, como les estaba diciendo, mi sobrino logró tener una relación sana de noviazgo. La pibita, bueno, es una chica que yo no tengo nada que decir, yo puedo ser eh, el padre ya mayor, y nada, pero él está bien y le decía porque ahora la suegra, que tiene 30 y pico de años, también podría ser el padre. eh, Cuando yo la conocí, pues yo estuve trabajando en la casa, estuvimos desarrollando un trabajo bastante interesante, bastante largo. eh, la chica marcaba 1,34 la milla, o sea, ahora es hermanita de iglesia, que no termina de desarrollar muy bien de qué religión es, porque mi sobrino, mientras estamos trabajando ahí en el desarrollo de tareas, me cuenta, hablamos. Yo no soy de aconsejar. Yo cuando escucho una situación parecida a la que yo pude haber vivido, le digo, mirá, a mí me pasó algo parecido, yo lo resolví de esta manera, no aconsejo, no digo, hace esto, hace lo otro. Las experiencias son de cada uno. Pero cuestión que les estaba diciendo, como medio que no terminamos mal con esa gente, con los recomendados, miren, los tengo que volver al principio, los recomendados de Sandra y el Turquito, no terminamos mal, pero estuvo todo tenso. Y ya vamos a llegar a esa parte. Pero claro, mi sobrino por ahí va, comenta, estoy trabajando así así, medio que pasó esto. Y la hermanita, ahora, la que marcaba 1,34 la milla, ahora devenida en hermanita, le va a decir, Rocco, vos fijate, porque andás con tu tío, cada vez peor, ya están terminando las trompadas con todos los clientes. Entonces, pero mi sobrino que no se come ni la punta, porque yo tengo la cara, yo soy el loquito, pero el chabón, vos lo mirás la cara que tiene y decís, no, pará, es peor el pendejo que el viejo. Entonces, pero bueno, datos datos al pasar, no importa. Vamos a meternos en lo que es el laburo y después vamos a ir desmenuzando un poquito esta historia que tiene algunas aristas cómicas, algunas aristas de bronca. Mujer cincuentona, aparentemente separada. El Turquito y Sandra le venden una casa en Ituzaingo, les pide un plomero de confianza. Le pese a quien le pese, soy un plomero de confianza de mucha gente. Bueno, yo trato de no defraudar esa confianza. Cada día cuesta un poquito más no defraudar esa confianza por muchos factores, pero bueno, yo trato de seguir siendo el que fui. Y a veces noto que las situaciones lo obligan a uno a ya no quizás ser tan confiable. Pero
son reflexiones personales. Me lo ha dicho algún amigo fanático de la psicología. Me dice, eso es producto de tu autoexigencia y de tu perfeccionalismo. O bueno, tu manera de intentar ser perfecto en determinadas áreas, producto de la edad que estás adquiriendo, que estás teniendo, y bueno, nada, a veces el cliente queda contento, vos te sentís defraudado o sentís que podías haber dado más. Yo siempre doy más en tanto y en cuanto me den más. A mí hay un solo tema, que es cuando voy a trabajar, que esté el billete. Después podemos hablar de un millón de cosas, si te gusta, si no te gusta, pero vos me pones el billete y tenés el derecho a quejarte de lo que quieras. No me pones el billete y bueno, maestro, hasta acá te alcanzó. ¿Funciona? Sí. Bueno, sí. Buscás estética, funcionabilidad y que todo sea como vos querés, por plata baila el mono. ¿Vieron cómo es esto? Bueno, nada, vamos ahí, caemos. Me manda un mensaje Sandra. Mira, te va a llamar, ni hola, ella es así. Te va a llamar una chica de parte mía. Fíjate qué necesita y hacer el laburo. Listo, si se comunica, la atiendo. Se comunicó. Le digo, bueno, me dice, hay que cambiar sanitarios. Cambiar sanitarios, grifería de ducha, vanitori, bidet e inodoro. Sumado a que, bueno, voy a cambiar la mesada de la cocina. Parece que compró la casa, le sobró un billetón y nada, la va a restaurar, la va a reciclar, la va a poner en valor. Perfecto. Tengo que ir a ver para poder decirte que puede salir, que puede costar. Yo cobro 50 pesos de visita. Estamos en Aedo, tengo que ir hasta Ituzaingó. Son 50 pesos de visita. Que si aceptás el trabajo, yo te los hago. Y si no, te dejo un presupuesto y una lista de materiales fiel. O sea, no es que... Porque también está el mito que dicen, no, te la pasás dando vueltas y listo, viví de la visita. Yo no puedo vivir de la visita, no puedo vivir de 50 pesos, o sea, no es así. Es amortizar los gastos y darle un cierto marco de compromiso, porque si no yo me la paso dando vueltas, como le puede pasar a cualquiera, para que te digan, gracias, después te aviso. No, pará, yo gasté combustible, perdí tiempo. Entonces, me contratás o aspirás a contratarme, yo quiero ir a ver de qué se trata el trabajo. Pues me mandaba foto y foto y foto y le digo, no, tengo que mirar un montón de cosas. Vos estás queriendo cambiar el inodoro. Yo no sé si tengo que desplazar, si tengo que desplazar hacia adelante, si tengo que desplazar hacia atrás. No es así. No es así. Bueno, véngase, que esto que el otro, listo, pum, pam, pim, pam. Vamos, le digo Rocco. Bueno, el chabón ya escuchando toda la situación, viste, medio mal predispuesto, no mal predispuesto. El chaboncito copado, pero ya dice, Tano, fíjate, porque esto va a ser para renegar a fin de año. Sí, tenés razón, pero vamos a ver, vamos con la positiva. Bueno, llegamos, nos recibe esta señora, forma agradable, forma, no les digo espectacular, pero buen trato, buena charla, listo, perfecto. Miramos, ahí nomás, sin hablar de plata, me dice, sí, vamos a hacerlo. Perfecto. Pero bueno, Rocco, bajate las herramientas, vamos a empezar a desarmar. ¿Qué va a hacer? Vamos a sacar vanitori, vamos a sacar cuadro de ducha, vamos a empezar a desarmar. Ya dijeron que sí. Bueno, sacamos todo, qué sé yo. Digo, bueno, te tenés que comprar esto y esto. Perfecto, listo. Bueno, empieza a encargar por Mercado Libre el inodoro, todos los componentes. Perfecto.
los armamos, los empezamos a instalar, cae el electricista. El electricista lo que tenía que hacer era colocar el termoeléctrico. Que vieron es la famosa intersección que yo siempre digo que si me llamas a mí para instalar un termoeléctrico, obviamente mi función es instalarte el termoeléctrico, ya sea en carácter de electricista o de plomero, porque en el termoeléctrico, y esto perdónenme por subestimarlos, pero en el termoeléctrico es simplemente poner dos flexibles. Incluso habían sacado un calefón existente, que me di cuenta, primero por el dibujo de la pintura, y segundo porque en la puerta estaba la chapa, o sea que toda la parte de, o sea, el pecho, la tapa, toda la parte de diafragma, camisa, todo eso se lo llevaron en el mismo momento, prácticamente. Entonces, el electricista lo único que tenía que hacer era, si no quería, los vuelvo a situar, pues yo me voy por las ramas, más a esta hora, más ya eh, en clima de amigos. Eh, el, el electricista desinstaló calefón, le quedaron dos flexibles, obviamente en forma inferior, de 3/4, y el termotanque carga inferior en media. Obviamente lo más sencillo es poner dos bujes de reducción con los mismos flexibles, conectás y te vas. Por alguna razón, que yo ya no estuve para presenciarla, el electricista pidió que el plomero ponga todo a media. O sea, lo que buscaba el tipo era irse. Bueno, además de las tareas encomendadas y descriptas hace breves momentos, me dice, y también me dijo el plomero que el electricista, que le diga al plomero que por favor deje todo en condiciones como para instalar el termoeléctrico. Bueno, dale, dale. A todo eso cae un vecino que me parece que se la... o intenta, por actitudes que ha tenido el hombre, me doy cuenta que intenta, pero la mina no entrega. Y bueno, nada, viene la frustración y no me rompa más las pelotas. Porque toda la mejor onda, en una le digo, maestro, ¿tendrá una pues, le digo, hay que comprar una entrarrosca de media, y ya les voy a explicar para qué. Y bueno, libustrina mediante, le digo, maestro, ¿tendrá una entrerrosca? No tengo, que esto, que lo otro, que no es una ferretería. Le digo, maestro, usted me dijo que cualquier cosa que necesite, le pida. Si no, no lo hubiese molestado. Yo ya tenía ganas de meter un revés e irme. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega esta situación, porque el clima ya se estaba tornando medio tenso. Medio tenso, estamos todos adentro de un ambiente que imagínense, pasillo de 50 metros, sin exagerar, pasillo de 50 metros, en el fondo una prefabricada, forrada prolijamente en ladrillo, como se hacía antes. Pero bueno, con todas las falencias que eso puede llegar a tener. Bueno, listo, despreocúpese, bueno, vale, vamos a comprar ahí, qué sé yo. Bueno, vamos a comprar, listo. Eh, el electricista que iba a instalar el termo se fue, como les estaba diciendo, esa es la intersección. O sea, a mí me llaman en carácter de electricista a cambiar un termo, yo te lo instalo. Me llamás en carácter de plomero a instalar un termo eléctrico, yo te lo instalo. Pasa lo mismo con las bombas, ¿vieron? Cuando armamos los elencos, que siempre digo, hay que tener un alicate, hay que tener esto. ¿Por qué? Porque se dan esos factores. Pero bueno, listo. ¿Qué pasaba? ¿Para qué era la entrerrosca? Para que el electricista, así denominado por la clienta, para que el electricista pueda cerrar el agua, tuvo que ir a cerrar la bajada de tanque. Si bien, incluso hay algunos videos cortitos que mi sobrino jodiendo me hace, o me saca fotos en situaciones comprometedoras,
o complicadas, que a mí me matan de la risa, porque muchas o algunas fueron portadas de las charlitas del pasado, vieron esas cosas que yo hago. Eh, la vida y el triste final del Tano y la Aqua. Pero bueno, volviendo al tema. La entrerrosca era porque, como les estaba diciendo, el electricista para poder cerrar el agua tuvo que cerrar la bajada de tanque. Ninguna de las llaves de paso, que se ve en los videos cortitos que están, ninguna de las llaves de paso cierra. Eh, Son de las primeras generaciones de fusión y no tienen reparaciones, hay que romper y reemplazar. Entonces, buscando una opinión o una solución, me pregunta qué se podía hacer. Le digo, mira, yo lo que haría acá es romper y cambiar. No, no quiero romper más nada. Bueno, listo. Si no querés romper más nada, lo que yo te puedo ofrecer es dejar todo así. ¿Están abiertas en su totalidad? Sí, están abiertas en su totalidad. Me comprendió lo que yo le quería preguntar. Están abiertas en su totalidad. La presión no es mala, no es buena, pero no es mala. Pero sí. Le digo, bueno, mira, no toques más. Le vamos a cortar lo que vendría a ser el eje de vástago para que eso ya no se pueda tocar, que quede abierta. Y vamos a poner llaves de paso en la salida. Por ejemplo, en la salida de flexible de carga de termoeléctrico, vamos a poner una llave de paso ahí. Entonces vos cortás el agua caliente y vamos a tratar de hacer lo propio en los sanitarios que se pueda con llavines. Llavines no son roviretes, rovirete está más orientado al gas, con llavines de FB, de media, hembra, media macho, y bueno, ahí conectamos, qué sé yo, lo vamos viendo, vamos, si no, bueno, acá hay que romper y reemplazar toda la llave. No, 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 no es tanto por el costo, es porque yo el 17 arranco a laburar y quiero dejar el grueso terminado, que esto, que lo otro. Bueno, le digo, mirá, nosotros ya te sacamos todo, eh, creo que era 24. Nosotros ya te sacamos todo, dejamos un panorama claro, cambiamos el cuadro de ducha. Bueno, para seguir laburando, acá hay dos temas. Primero, que tenés el pozo lleno hasta arriba, o sea que yo saqué el inodoro y veía el agua hasta la línea de nivel piso terminado. No se puede probar nada, no se puede hacer nada, no puedo probar nada. Eh, Estamos a 24, estamos cerca de las 2 de la tarde. Cualquier cosa que se complique, yo no quiero renegar. Así que vengo el 26. Me dice, sí, está lleno el pozo, me dijo el cloaquista, que no lo vacíe. La cámara estaba hasta arriba, o sea, está inutilizable el sistema de desagüe de esa casa por el momento. Me dijo el cloaquista que no lo vacíe, que no gaste en eso, que después cuando él viene conecta y se vacía. Sí, perfecto, pero yo mientras tanto no puedo hacer más nada. Abro una canilla, me empieza a brotar en la cámara pileta. Listo. Me dice, no, está bien, lo único que yo te pido que vengas el 26, porque se da el factor que todos me piden plata y después desaparecen. No, 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 yo vengo recomendado, no, no soy así, no es mi esencia. Si no hay confianza, si no hay confianza, porque hasta ahora arranqué yo confiando en vos. Yo vine, desarmé todo, estuvimos laburando la jornada como corresponde, o sea, de 8 a 13:30, que le dije, junta todo que no vamos. Para un 24 está bien esa jornada. No, yo arranqué confiando en vos, vos me debes plata. Si vamos por ese camino, pagame lo que corresponde y llama a otro. Si todo lo que hice había que hacerlo, es más, el que venga, dale mi número, que se comunique, yo le explico
las tareas que se hicieron, las que hay que hacer y cómo se viene desarrollando. No, pero por favor, que no se malinterprete, lo que pasa que la que se quema con leche, ve una vaca y llora. Yo pensaba, vos hace rato que no te quemás con leche. Pero bueno, eh, nada, 26, estábamos ahí con mi sobrino, empezamos a armar los sanitarios, empezamos a armar bidet, empezamos a armar vanitori, todo sin poder colocarlo, porque o sea, pudiéndolo colocar, no pudiéndolo probar. Porque el cloaquista brillaba por su ausencia, me dice, ¿ves? La liguita no vino más, y sí, es 26. El muchacho por ahí se la pegó en la pera, que es lo que nos diferencia, quizás de algunos otros, no digo de todos, hay gente espectacular laburando, de mucha experiencia, mucha prolijidad, de mucha responsabilidad, es la palabra. Pero hay otros que están de fiesta y van a volver el 2 o el 3. Es así, esto es así, me extraña. No, lo que pasa es que yo no tengo experiencia en obra. Bueno, yo te cuento cómo es, o sea, listo. Miro así, en el baño, una claraboya, se veía un árbol. Le digo, che, Rocco, ¿viste que hay un árbol, boludo, ahí? Sí, me dice, me cayó una piñita, una piña, me cayó. Digo, uy, acá cuando se larga a llover esto se inunda mal. Está en llamas esta casa. Me dice, sí, la Sandra, él me dijo por otro nombre que no la llamamos nosotros, la Sandra vendió cualquier cosa. Bueno, bueno, listo. Le digo, mirá, está todo armado. Inodoro, está armada la mochila, está incorporada, porque es inodoro con mochila incorporada. Está armado el bidet, está armado el bañitori y tenés cambiado el cuadro de ducha. Bueno, dale, genial, dale, perfecto. Ahora, el primer día, inmediatamente después de fin de año, vienen a cambiarme el mármol y necesitaría que vos, obviamente, me vengas a instalar la grifería. Está bien, le digo, yo te lo hago sin ningún problema, pero yo necesito poder abrir el agua para probar todo lo que estoy haciendo, que ustedes vieron que cuando uno arma desde cero, de nuevo, o sea, cuando uno está armando un sanitario nuevo, con grifería nueva, puede que pierda por algún área, pero es corregible, ajustable, no hay un problema, no hay una deformación en lo que es las gomas, los asientos, más sabiendo el orden de cómo van armadas las cosas. Por ejemplo, ese bidet que utiliza su cuerpo para tipo taza, con chorro, horizontal para las mujeres, vieron que la lluvia por ahí daña, bueno, el chorro horizontal, qué sé yo, ese bidet particularmente lleva un sistema de empaquetaduras, dos gomas, que eso se aprieta y queda, cuando uno abre la transferencia, trabajando el agua dentro de la taza y obviamente depende de cómo hayamos armado esa empaquetadura, va a perder o no va a perder. Generalmente yo lo pruebo afuera. Una manguera de media con una espiga hembra, pruebo. Ya cuando lo pongo seguro. Bueno, le digo, bueno, vamos a hacer el montaje, Rocco, qué sé yo, vamos a armarlo flexible, vamos a ir poniendo, vamos a tirarle la descarga, vamos a ir haciendo. Me dice, sí, dale, ya vamos saliendo de este tema, pues, entre paréntesis, se está por ir de viaje, y nada, quiere dejarme avanzadito todo lo posible como para que yo esté tranquilo. Sí, yo laburo solo, pero no les voy a negar que se ha hecho muy solidario en cuanto al laburo. O sea, yo si bien debo haber instalado no sé qué número, para que no caer en la pedantería, no sé qué número de inodoros con mochila he instalado solo, que es un tema, calcular, que, o sea, tiene que entrar en
kit de sujeción, a la vez tiene que entrar en la goma, en la arandela de asiento, ¿no? Como hacen todos, que no la ponen y le llenan de silicona y lo sientan arriba y que Dios te ayude. Todo bien desarrollado tiene su tiempo, su vuelta, su secreto y su reniego. Si bien siempre lo hice solo, pero con el pibe mirando a ver si estamos bajando bien, yo simplemente lo tengo y lo bajo. La verdad, se ha hecho bastante solidario. Y es más, le gusta y me parece que ahora cuando termine sus estudios se va a dedicar a la obra. Vamos a ver. Bueno, cuestión que terminamos eso, que esto, que el otro. Juntate las herramientas, bueno, ¿cómo quedamos? Sí, quedamos que yo te aviso cuando ya tengo el mármol puesto, que esto, que el otro, que acá, que allá. Bueno, dale, dale. Hay una situación, hay un breve estadio, un lapso de tiempo, donde se barajan los números. Siempre se hace una ventana, yo ya estuve en esta 1.000.000 de veces, en esta sí, no me vivo de esto. Juntate las herramientas, listo, esta no toca el tema, fíjate si no quedó nada dando vueltas, listo, no vas a abordar el tema guita, por lo que se ve no, bueno, lo abordo yo. Disculpame, Laura se llama. Disculpame, Laura, pero necesito que me habilites plata. Sí, lo que pasa que a mí me da miedo porque después dejan de venir y esto y lo otro. Pero mirá, a vos se te va a dar el efecto contrario. En el caso mío, se te va a dar el efecto contrario porque yo voy a dejar de venir, pero porque vos no me estás dando la plata. No es que voy a dejar de venir porque ya me diste la plata y me desaparezco. O sea, yo llego a un domicilio, desarrollo tareas y yo me llevo un billetazo. Es así, no hay manera. No, no, el que me llama ya lo sabe. Pero no por capanga, no porque la tenga larga, no porque sea MHC Tool, nada. Yo soy yo, me manejo de esta manera, tengo gastos fijos, cumplí con mis tareas, pagame, listo. Que cuánto te transfiero, que cuánto no te transfiero. Y ahí viene el hijo, que entre paréntesis, había estado discutiendo con la madre. No les diría un fisura, pero sí un inútil, Jaco, de inútil corte a impresentable, había estado discutiendo con la madre. Todo eso nosotros ni participábamos, escuchábamos porque estaba hablando como si no hubiese nadie en la casa, cosa que a mí cada uno en su casa hace lo que quiere, pero me parece un poco desubicado. No, porque por algo papá te cagó, le decía, porque esto, porque el otro, porque vos sos una pelotuda. Le vendió, en ese transcurso de días, le vendió prácticamente todo. O sea, o cosas, no sé. Faltaban cosas, las había vendido el pendejo. Creo que vendió hasta los sanitarios viejos. No sé, se recontrabardearon, le dijo te vas a tener que buscar dónde ir, que esto, que el otro. Bueno, volvemos a esa situación que les digo. Se producen silencios. Acá es cuando hay que tocar el tema guita. No lo abordas vos, lo abordo yo. Necesito que me transfieras. Así no va. Necesito el billete. Es así. Muchos dirán, porque ahora voy a decir cuál es mi determinación ante el no cobro. Muchos van a decir, eso es daño a la propiedad privada, ahora aguantátela. Yo agarro la masa, te hago mierda todos los sanitarios. Así nomás, no, no, no. Después andá donde quiera. Listo. Me dice, no, pero me da un poco de no sé qué. Porque... Le digo, mirá, te vuelvo a repetirles a contar. Mirá, conmigo se te va a dar el efecto contrario. Si a mí no me pones la plata, yo voy a dejar de venir. Porque yo sé que la que me vengo llevando es la que corresponde a las tareas que vengo haciendo. Que yo no pueda habilitar el agua, producto de que encaraste todo mal
Y te voy a hacer un paréntesis y te voy a comentar algo que ni siquiera me importa y ni siquiera me estás preguntando, pero que el electricista no haya modificado, porque eso, vos vas a poner un termoeléctrico y llamar al plomero para cambiar el diámetro de lo flexible, porque ni siquiera tenía que sacar los flexibles el chabón. Con ponerle dos bujes de reducción, vieron que vienen con los dos chicotes macho media, le pone dos bujes de reducción y te fuiste. Y no hay un electricista que no lo sepa hacer. Y no necesitas, no sé, una 144, una 143. Necesitas una pico del oro, teflón, ponerlo e irte. Chau. Si no, ¿qué le cobras a la mina? ¿Qué le cobras? O sea, no sé qué plata se habrá llevado ahí el muchacho, pues no hizo nada. Bajó el calefón. Y le dijo, no, que venga el plomero, que esto es un quilombo. Bueno, ahí es lo que les cuento, que le puse la llave de paso, que esto, que lo otro. Me dice, ¿cuánto me va a salir este trabajito? Y le digo, mira, te va a salir esta plata. Porque habíamos dicho esto. Sí, le digo, pero cada vez que vengo me endosás más trabajo. Bueno, pero ¿cuánto sale esto? No, ahora que vos lo ves lo flexible cambiado, la llave de paso puesta, que lo desarrollé en 15 minutos, decís esto no vale nada. Pero yo por eso te cobro 180 pesos. Sí. Ah, no, está bien, está bien. Listo. Viene el pibe, el pendejo impresentable. Corte campeón así, se mete. Mamá, escúchame, ¿cuánto está saliendo esta reparación? Lo dejo que hable. La madre dice, no, estamos redondeando números, que esto, que el otro. Y dice, no, porque acá nos manejamos con el 50% adelantado y el 50% al final. Uff. Le digo, mirá, querido, tranquilízate, porque yo con vos no arreglé nada, yo a vos no te conozco ni por Gil. Lo miro así de costadito, sentía la presencia de mi sobrino cada vez más ensanchado, corte pavo real. Y le digo, me dice, pues tampoco es económico. Le digo, a mí no me busques por económico, ¿eh? El que te dijo que yo vengo acá por económico, llamalo y putealo, pues yo soy cualquier cosa menos económico. A mí me pagás. Es así. Si no, bueno, prepárate para tomar sopa una semanita. La madre a todo eso, que estaba recaliente porque le había faltado el respeto y qué sé yo vi la sonrisa que se le hizo cuando dijo, el pendejo mucho bla bla, pero con el plomero se comió todos los mocos juntos. Reculó para atrás, yo lo veía a mi sobrino y le digo, mira, te tendría que pegar un cachetazo en la nuca, no una piña, porque te lastimo, no quiero lastimarte, pero te tendría que pegar un cachetazo en la nuca por desubicado. Entrás de malo, entrás imponiendo tus condiciones. No, estás equivocado, loco, estás equivocado. Y dejá que te pegue yo el cachetazo, porque si te lo largo al pendejo, vos no tenés opción. No vas a sobrevivir, te lo puedo asegurar. Este no mide, este te mata, así nomás. No sé si literalmente lo va a llevar a la muerte, pero hasta que no se pare más, no le va a dejar de pegar. Tiene todos los huevos y toda la fuerza para hacerlo, se los digo en confianza. Porque a mí me ven como el viejo loco, pero el pendejo no desentona. Bueno, que esto, que el otro, que te espero el 26, que te transfiero, ya está, dejémoslo así, tranqui, no pasa nada, bla, bla, vos aprendí a callarte, le decía, listo. Está todo armado, está todo instalado. ¿Qué va a pasar con esa situación? Desconozco. El 2, que sería el día inmediatamente después de fin de año, que van y le ponen el mármol, yo tendría que ir a instalar la grifería, el monocomando, a la vez el sifón, bla, 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 bla. Vamos a ver, vamos a ver. Le voy a decir, ya le dije. Le digo, yo la próxima vez que venga acá y termine, yo me quiero llevar toda la otra. No, que no me venga, porque no se lo dije, porque si no la estoy avispando. Yo agarro una masa y te hago mierda todos los sanitarios, así nomás, pero no de malo. O sea, me vas a agarcar, pero un poquito nomás.
Yo estoy laburando, como le puede pasar a cualquiera de ustedes. Un mal movimiento, nos puede pasar a todos. Por más experiencia, por más pericia, por más responsabilidad que tengamos. Yo estoy trabajando, una mala maniobra, un mal ajuste de un kit de sujeción. Se raja el inodoro. La mina va a ir a comprar otro y va a decir, no, cosas que pasan, acá está. No, va a decir, bueno, yo lo compré, resolvelo. Yo voy a tener que sacarla de acá, comprarlo como corresponde, como alguna vez ha pasado y lo he hecho y está todo bien. Entonces, hay gente que es mejor perderla que encontrarla. Pero bueno, la entiendo porque debe ser una mujer que está en proceso de separación, debe haber pegado un billete, debe haber comprado la casa, debe haber dicho, bueno, me queda esta, la voy a poner toda y que quede algo medianamente funcional, que funcione todo, que lo que se haga bien. Esa es la premisa y es lo que me gustó para agarrar el trabajo. Me estaba picando un mosquito a los tobillos. Eh, Me dice, mira, yo lo que quiero es que lo que se haga bien, se haga en forma definitiva. Y eso es lo que me dijo Sandra que vos hacés. O sea, no le ha pasado de tener que llamarte 2 veces por la misma cosa. Está bien, listo. Yo no sé si eso es. Yo no quiero caer en la falsa modestia o en la soberbia. Pero bueno, eso fue la conversación. Y si me estás mirando, porque ahora mi sobrino mira los videos. Si estás mirando, comentá y decís si yo estoy mintiendo. Pero el pendejo, yo te digo que no tiene opción. Te lo digo yo que no tiene opción. Le iba a decir, te conviene que te pegue un bife yo a que te agarre este. Porque este, así como lo ves, yo lo he visto pelear a mi sobrino. Yo lo he visto pelear a mi sobrino cuando tenía 13 años y se agarró con tipo de 16, que ya para 13, para 16, y los ha hecho recular para atrás. Se ha comido un par. Obvio que se ha comido un par, pero que se le plantó y el pendejo de 16 miraba como diciendo, ¿y este endiablado, de dónde salió? Entonces, bueno, nada, anécdotas, situaciones. Pero bueno, la suegra le debe decir que, como les dije, cuando yo estuve trabajando en la casa, marcaba 1,34 la milla. Ahora esa hermanita de la iglesia le debe estar diciendo, y fíjate, pero la piba no voy a decir el nombre de la piba, no voy a violar ese dato, pero le voy a decir, fíjate, porque anda con el tío y cada vez tienen más problemas con los clientes, que esto, que el otro, que... Bueno, esto es así. Esto es la calle. Esto es la calle. Hay que hacer como hacen los arquitectos, que más te rompen el ojete, más feliz son, más lo disfrutan y más razón tienen. Y el pobre tipo que está con la pala ahí haciendo la zanja a 1,10 m para conectar la cloaca, no le da ni un vaso con agua. Es así. Pero bueno, nada, gente. No sé muy bien cómo va a seguir el desarrollo de esta charlita. Si yo girase el teléfono, acá tengo una montaña de herramientas que fueron quedando producto de charlitas, codos epoxi con entrerroscas nuevos. Así que las vamos a ordenar, vamos a darle paso a alguna anécdota. Entre paréntesis, parece mentira, pero lo he cruzado al loco Mumi, lo he nombrado en alguna situación, incluso estuvimos antes del 25, antes del 24, pero el 25 nos vincula. No, tomamos una gaseosa, charlábamos un poco y ya van a entender por qué a veces ese pequeño contacto a él lo ayuda bastante. El loco Mumi era un compañero de primaria mío, conocido como Damián. Su nombre es Damián, conocido como Mumi. Me acuerdo que cuando descubrimos que la madre le decía Mumi, porque ese es un apodo de que le decía la madre,
En esa época se usaba un compañero iba a buscar al otro, el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro, y caíamos todos en el último. Y, señora, está. Y no sabíamos el nombre. Yo era el Tano, estaba Jeri, que le decían Pajeri, estaba el Tano, Pajeri, el Cabezón. Pero cuando tocábamos timbre no sabíamos ni el nombre del pibe. Pero bueno, está. ¿Cómo se llamaba? Sí, ya lo llamo, como diciendo esto no tiene ni idea de nada. Bueno, caemos ahí en la casa. Yo, uno de mis mejores amigos, eh, fue Coqui, que heredó el apodo mi sobrino. Fue Coqui, el hermano de Damián, que bueno, falleció en el año 97, se suicidó en Villa Carlos Paz. Bueno, muchos dicen que fue un accidente, pero no, yo sabía, producto de conocer su vida y qué sé yo sabía que por ahí iba a tener ese tipo qué sé yo, de soluciones un poco de cobardes, ¿no? Porque bueno, la vida hay que enfrentarla como venga. Pero era un tipo más que inteligente, era un tipo muy capaz. Me acuerdo que tenía 18 años, tenía 4 autos, 2 Renault 12, 2 Dacia, una agencia de remises, o sea, en la casa, pero una agencia de remises, con los autos yendo, viniendo, yo haciendo mecánica con él. Pero bueno, historias. Pero vamos al loco Mumi, que es el que quedó. Y el loco, literalmente loco. Época de los 90, ya llegando al año 2000. Yo siempre con la Coupé Torino. Con algún otro autito que por ahí me dejaban en parte de pago. O por ahí tenía algún billete. Ya todos conocen la historia de comprar algún autito, mejorarlo, venderlo. Cosas que arrastro desde los 13 años. El famoso ir a la feria. Eso lo vengo contando en Santa Rosa y en Gaona Vieja. Estaba en la esquina de Blanstein y ahí paraban todos con su cacharrita. Y bueno, en aquella época no se transfería. ¿Tenés los papeles? Sí, tengo los papeles. ¿Sos titular? No. Está el nombre del que se lo compré. Bueno, y así, pero recibo. Yo he comprado un. eh, Se me fue el nombre, pero ya me va a venir. Pero lo he comprado firmando en un papel, un pedacito en una fiambrería, me da un pedacito de papel del rollo. El señor Ilacua recibe el auto tanto de un ISAR Royal, patente tanto, de tanto, por la suma de tanto en el estado que ahí se encuentra. Esa era toda la transacción. Listo. Después la querés poner un poquito más prolija, venite a mi casa, firmamos un recibo un poco más oficial. Pero nada, era así. El que tenía la cédula era el dueño del auto. Chao. Eran otras épocas. Mucho más lindas. Y para mi punto de vista sí. Que por ahí arrastro un poco eso de no poder ayornarme a llevar casco, tener el matafuego, andar con la luz prendida de día. Bueno, son cosas que a uno le cuesta por ahí acostumbrarse, producto de venir de otra época. Pero bueno, lo encontré al loco Mumi en el supermercado, compañero de la primaria, los vuelvo a poner en contexto. Tipo rebelde, complicado, con algún que otro problema psicológico, psiquiátrico ya, agresivo. Eh, Teníamos, cuando yo lo conocí teníamos 6 años. Pero esta situación que les voy a contar pasó cuando teníamos 10 para 11.
Me acuerdo que jugábamos a la pelota en lo que se conocía en Aedo como la COFI, hoy Escuela Técnica número 8 y Escuela de Enseñanza Media número 23. Todo eso era un descampado, cañaverales, era la COFI. Ahí recuerdo que algunas empresas que salían del Parque Cantábrica generalmente, iban a tirar restos de elástico, vieron lo que queda en la bobina que no se puede utilizar, lo tiraban ahí, hacían lo propio. Todavía estaba en aquel momento, en mi infancia, todavía se conseguía la tela adhesiva. Parece que bobinaban los rollos, alguno que quedaba defectuoso, que quedaba con menor cantidad de metros, porque era visible, los tiraban. Y claro, nosotros, en este caso ya no con estos pibes, sino con David Sobel, el que les conté que hicimos la carrera con la Yuki, qué sé yo. Bueno, todo eso lo juntábamos y lo vendíamos. Ya nos ganábamos la comida de mucho antes de saber que eso era así. Porque pónganles que con la pena que uno podía generar en la gente de un chico vendiendo o la necesidad, en los talleres lo compraban, la tela adhesiva la compraban. Y decían, si tienen más, traigan. Uno ya se podía comprar un sándwich de milanesa, se podía comprar una gaseosa. Estábamos contentos, estábamos bien. Después una vez decidimos invertir en fabricar barriletes y molinitos, me acuerdo. Los primeros los empezamos a hacer con papel de revista. Ya después cuando teníamos una monedita más, decidimos invertir en papel glacé, después papel glacé metalizado. Bueno, en fin, sobrevivíamos. Volviendo a este chico Mumi, la COFI, porque yo lo saco de contexto, pero estoy tratando de tratando de aprender a volverlos al contexto. Estábamos en la COFI y se había hecho, nosotros jugábamos. Yo formaba parte de un grupo de pibes que les gustaba jugar a la pelota, que era contraturno de lo que yo cursaba en la Escuela 100, que ustedes saben que mi paso por la Escuela 100 fue la etapa más olvidable de mi vida. Mis compañeros reales, uno más sorete que el otro, y espero que, bueno, que la metástasis sea letal. Pero al margen. El mal no se le desea a nadie, pero ojalá se mueran. Bueno, yo buena relación con los pibes a contraturno, que esto que el otro. Íbamos a jugar a la pelota a la COFI. Ahí es donde digo íbamos, es muy generoso, porque yo nunca supe jugar a la pelota, no me interesó nunca jugar a la pelota. Pero andábamos en bicicleta, vieron que en un momento les comenté que pasábamos a buscar a está el gordo, está el flaco, está el cabezón, está el tano, está este, está el... Sí, sí, te busca tu amigo ahí, el cuatrochi. Yo no usaba anteojos en ese momento, pero los padres de los pibes decían, te busca el anteojudo. Se escuchaba todo. Y me acuerdo también que había un pibe que siempre salía el padre vestido de albañil. Se ve que caíamos a una hora que justo se estaba por ir al laburo o estaba volviendo, estaba vestido de albañil. Y decíamos, está, qué sé yo, Rotondo, por decir algo el apellido. ¿Está Rotondo? Sí, ya lo llamo. Salía y le decía, che, tu viejo así, le dijimos a tu viejo. No, 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 no es mi viejo, no es mi viejo. Es el albañil que está haciendo unos reboques ahí. Está bien. Pasaban 2, 3 días, el mismo tipo, pantalones con cal. ¿Está Rotondo? Sí, sí, yo lo llamo. Sí, no, pues hablábamos con tu viejo. No es mi viejo, ya te dije que no es mi viejo, está arreglando las medianeras, esto, lo otro. La fiesta de egresado estaba el padre vestido, le daba vergüenza, le daba vergüenza el padre al pibe, igual.
Pero bueno, vamos al tema Mumi, porque ya se las hice larga, pero me gusta ilustrar un poco las vertientes y todo, si todo fuese tan lineal, quizás no se comprendiera. Íbamos a jugar a la pelota, a lo que se denominaba la COFIC, donde les conté que conseguíamos la cinta y la tela adhesiva, los elásticos. Era un campo al lado de la vía muerta, antes de llegar a la avenida Gaona. Cañaveral, descampado, oscuro. Y dos borrachos, literalmente, lo vieron los lincherines borrachos. Se habían hecho una casillita de que tendría, ahora que lo veo a la distancia y tengo cierto ojo para las medidas, tendría 250 por 250. Estaba hecha, no estaba hecha con, no se conocía el pallet, estaba hecha con chapas en forma horizontal y bueno, así a la vuelta, 4 tirantes clavados, las chapas, el techo, eh, una especie de contrapiso dentro, la estoy contando y la estoy viendo. Una especie de contrapiso dentro que no tenía justamente el material ligante, no tenía el cemento, la arena. Estaba todo en las piedras compactada y con un poco de tierra, qué sé yo. Y vivían ahí adentro dos borrachos, dos lincheras. Y nosotros jugábamos a la pelota. Yo estaba siempre mirando las bicicletas, formaba parte, corría un poco. Siempre era el arquero, me metían más goles que la mierda. Mi arco estaba inmediatamente adelante de la casilla, o sea, habría unos 10 metros. El arco donde yo atajaba, que eran dos buzos puestos. Y claro, metían cada pelotazo que pegaba contra la casilla de los borrachos y salían y nada, estaban ahí durmiendo, estaban resacosos. Y Mumi me acuerdo, miren que yo de pelotas sé que son redondas, nada más. Me acuerdo que había pedido a sus padres que le compren, casi como único pedido, eh, la Tango como número 5. Me acuerdo exactamente esa descripción de la pelota. Tango como número 5. Creo que fue la pelota del Mundial, si no me equivoco, de Italia 90 o por ahí. Bueno, cuestión que nada, claro, jugando, pelotazo y le pegábamos sin querer a la casa de los borrachos. Salían, la pelota era de Damián, de Mumi, del loquito. Salían, puteaban, se metían adentro, a veces se van, esto, lo otro. Bueno, nosotros los cagábamos a piedrazos, teníamos las gomeras. Bueno, un día, nada, pelotazo, se ve que estaban resacosos mal, se despierta uno era agresivo, saca una navaja, parecía, aunque no lo crean, parecía... Cuando veo esa película me acuerdo un poco, porque yo lo cuento así, pero fue bastante movilizadora la historia, y acá en Aedo fue bastante conocida. Pocos, los que tuvimos que ver, sabemos el desenlace de eso. Bueno, pelotazo, porque parece mentira. Estás a esto del arco, en lugar de pegarle y que ya está, no, le daban unos pelotazos, unos bombazos. ¡Blum! Le retumbaba la casilla a los borrachos. Bueno, sale el loco, sale uno de ellos, agresivo, pela una navaja, agarra la pelota y le hace así. Y se la revolea. Siempre que veo esperando la carroza, o rara vez que veo esperando la carroza, hay un grandote, Rulo, que me hace acordar y fue bastante choqueante ese lapso de tiempo. Se la pincha. Yo dije,
Es como que le hubiesen violado a la madre en caso que la quiera. Damián agarró la pelota, la miró, era irreparable, porque se la clavó así, la cortó, era irreparable, se la tiró a la mierda. Dijo, bueno, yo me acuerdo que tragó saliva, la cara, yo lo vi poseído. No entendía que era una posesión en ese momento, pero yo lo vi endiablado, o cualquiera diría muy enojado, sí. Bueno, listo. Para lo que pensamos que iba a pasar, no pasó nada. A los 2, 3 días, como quien no quiere la cosa, al otro día Damián no va al colegio, como quien no quiere la cosa, dice, bueno, vamos, pásenme a buscar a la salida, como era contraturno, pásenme a buscar a la salida y vamos a jugar a la pelota. Ah, pero los borrachos. No, vamos a jugar a la pelota. Vamos con cualquier pelota, no importa. Yo tengo pelota, dice. Bueno, vamos. Vamos. Se lleva, y esto se lo juro por mis hijas, se lleva un bidón con nafta. Empezamos a jugar, ya la pelota nos generaba ese impacto de una tango como número 5 que, vuelvo a repetir, yo solo sé que las pelotas son redondas, nada más, pero pegaba cada bombazo esa pelota. Es más, yo a veces me corría porque me dolía el golpe de la pelota. Vamos a jugar. La pelota cae cerca de la casa. Todo estaba planeado por él. Nosotros éramos piola, pero eso era una mente criminal. Bueno, la pelota cae cerca de la casa. El orificio de la puertita por donde entraban los borrachos a su casita tenía una cortinita. Damián corre la cortinita, pispea. Estaban todos durmiendo. Garrafita de 3 kilos con hornallita, una sartén. Listo. Rocía todo el perímetro con nafta. No se olviden del bidón de 5 litros de nafta, que no era Gatorade. Rocía todo. Habrá quedado la mitad. Lo destapa, lo tira adentro, prende fuego. Listo. Seguimos jugando a la pelota. Claro, los tipos estaban durmiendo dentro, completamente borrachos. Y cuando empezamos a ver que se prenden las cañas, que se prende la casilla, que se empieza a prender todo, uno murió ahí al instante. O no sé si al instante, pero calculo que el monóxido de carbono lo mató. Y el otro salió prendido fuego, literalmente giraba para un lado, para el otro, giraba para un lado, para el otro. No sé, se prendió fuego vivo el chabón. Entre paréntesis, se terminó salvando, anduvo caminando mucho tiempo por Aedo, por el centro de Aedo, media cara quemada, un desastre. Ese no le pincha más la pelota a nadie. Bueno, se prendió fuego todo, vimos esa situación. Bueno, Geri, que era Gerardo, que muchos por ahí lo recordarán de la anécdota de que le compré el Gilera Sempre para sacar el motor de que armé la bicimoto. Bueno, salimos. Damián salió como si no hubiese hecho nada. Bicicleta, todos atrás de él, a la casa. Loco, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Nada, ya está. Listo. ¿Nadie vio nada? ¿Nadie vio nada acá? ¿Nadie ve? ¿Quién va a ver algo? ¿Este está loco en serio? No, nadie vio nada. Listo. Nadie vio nada. Vamos a armar la jugada, dice. Vos estabas con él estaba con vos, estaba listo. Estuvimos acá, nadie nos vio. Porque incluso no era un cañaveral, se veía el fuego, pero podían haber estado quemando pasto que se usaba. Se usaba al quemar el pasto para que no crezca. O sea,
para bajar el crecimiento del pasto. Estábamos ahí y se escuchaban los bomberos. Bueno, los vecinos, claro, no tardaron en llamar porque ya se... Si bien fue, porque después fuimos, y fue como controlado, se quemó ese sector. Es como que el tipo delimitó con combustible el área donde se iba a incendiar. No es que tiró... No, se agarró ahí, como estaba al medio y después era todo verde, se quemaron algunas cañas, algunas boludeces, pero nada. Bueno, terminamos todo en la puerta de Mumi. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué nada? No hay nada que decir, nadie hizo nada, yo no hice nada. Yo estaba tranquilo, que sinceramente no había hecho nada. Sí me llamó la atención el bidón de nafta, porque muchos pibes de los que se juntaron ahí no sabían que era nafta eso, ni para qué. Yo tampoco sabía para qué, pero sabía cómo funciona la nafta. Entonces, bueno, nada. Que qué pasó, que no pasó, que esto, que el otro. Gerardo, Geri, que era el más, llamémosle, por ahí fácilmente coaccionable por los padres, no soportaba la presión. Lo agarró Damián, le dijo, mirá, loco, si hablas, corres la misma suerte que los chabones estos. No, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar. Ya no salía más a jugar. Nosotros hacíamos una vida relativamente normal, siempre con miedo. Siempre que se escuchaba antes no era raro ver los patrulleros, siempre que se escuchaba un patrullero o algo, teníamos miedo, siempre en la bicicleta, en la moto. Éramos chicos, pero andábamos en moto. Bueno, pasó un año, fueron los... Sí, yo todo eso en aquel momento no lo sabía porque no tenía los conocimientos para saberlo ni comprenderlo, pero fueron, hicieron una pericia, los vecinos ya estaban medios cansados de los tipos, si bien estaban campo adentro, pero tampoco que estaban 10 kilómetros campo adentro, estaban de lo que sería la línea de vereda de hoy, 15 metros para adentro con el cañaveral. Y parece que no, pero bueno, vieron, están viviendo en esa situación, no tienen baño, orinan donde pueden, por ahí pasaba la señora para ir a comprar el pan, había uno ahí con los lienzos bajos haciendo sus necesidades. Entonces los vecinos como que no, mejor. Bueno, según después, con los años, cuando uno empezó a interiorizarse un poco, que casi esas cosas llegan casi por añadidura, como por ejemplo lo tenés que saber porque la vida te lo tiene que comentar. Estaba en el taller y no sé cómo salió el tema y me enteré que esa causa de muerte completamente dudosa había quedado cerrada por accidente. O sea, vieron la garrafita, esa que les comento, con el mechero arriba, los cuerpos estaban recontrapasados de alcohol. De esto puede hablar más el amigo Gregorio, si después de una quemadura así se puede llegar a saber el grado de alcohol, pero era la época que comenzaban a llegar los tetrabric, había como 20 cajas, pero no que se habían tomado en ese día, por ahí a lo largo de la semana, damas juanas de vino, bueno, vino blanco. Bueno, fue catalogada como accidente, como era invierno, los peritos determinaron que se durmieron con el calentador, la garrafita prendida, con el mecherito prendido, y en algún momento, producto de las escuetas dimensiones del ambiente, se tumba y bueno, se prende. Hoy en día, y por el amor que le tengo a la abogacía, podría haber un montón de repreguntas, de decir la garrafa estaba abierta, la garrafa estaba cerrada,
la garrafa estaba llena, estaba vacía. Bueno, quedó ahí. Quedó ahí. Jerry no salió nunca más a jugar. Época de Family Game. Salíamos de lo que era el Atari. Que yo recuerdo que iba a jugar a la casa de mis amigos, los pibitos que frecuentaba. Y claro, ellos tenían el Family Game de ellos y ya, jugaban una hora y me perdían y me tocaba a mí y yo a los primeros 10 segundos ya perdía porque yo no sabía cómo era. No tenía. Y bueno, los padres le regalan el Family Game, qué sé yo, y ya no salía más el Jerry. Cuestión que llega la época de la comunión, no me acuerdo, pues ya estábamos grandes para la comunión, pero llega la época de la comunión, creo que la comunión se toma a los 9, yo la tomé a los 13, pero no por una cuestión de fe, ni de creencia, ni de nada. Había una chica que a mí me gustaba mucho, y la única manera que tenía era verla en lo que era un grupo de aspirantes a comulgar, no sé cómo carajo se dice, pero bueno, tomar la comunión de grande y yo la única manera que tenía de verla era yendo a esos cursos que no entendía ni un carajo. Incluso tuve que confesarme en un momento. Bah, eh, cosa que veo pésimo, que un chico tenga que confesarse, qué demencia. Pero ya estamos entrando en un tema religioso que no me interesa abordar. Pero sí, he tenido que ir, pongámosle, un sábado más temprano, el tipo... a todo eso, la gente de acá de Aedo, que no me deje mentir, estaba el padre José, que tendría entre 60 y 65 años, la catequista, que era la catequista oficial del grupito de pibes que eran aspirantes a tomar la comunión en tiempo y forma, entre ellas la doctora Quinn, y había otra vieja, ojalá hubiese tocado, la que se llamaba Miriam, que era la posta, a nosotros los grandes. Que los grandes éramos de 13, 12, 13 años. 14 yo tenía. Me acuerdo que iba en la moto. Me miraba el cura como que... Y bueno, no dejen mentir, no me dejen mentir. La catequista, la Miriam, una mina, una morocha que era una sirena. La encuentran en lo que se llamaba la sacristía. Parece que... nada. ¿Cómo les puedo explicar? La poseyó el demonio y se abalanzó sobre el cura. El cura no pudo hacer nada y le terminó haciendo un terrible petardo. Eso es todo lo que les puedo contar. Verídico. Pero bueno, nada, no importa. Váyanse todo al carajo. Llévense este paquete para Mendoza. La verdad está de este lado. Me tengo que confesar, qué sé yo, voy ahí, sí, no, yo me confieso. Me dice, bueno, se pone todo un coso ahí. ¿Te sabés la oración para confesarte? No, la verdad que no. Bueno, léela ahí, que te leo ahí, no me acuerdo ni qué leí. Bueno, cuéntame tus pecados. Y qué sé yo, ¿por dónde querés que arranque? ¿Por dónde quiere que arranque? No, y no sé, vamos a empezar por no sé, qué sé yo. Le conté un par de cosas. Es más, estoy acá porque me gusta Flavia. Entre paréntesis, Flavia es la hermana de Balangione, mi querido amigo Julián Balangione. Después con el tiempo, claro, pero era hermosa, una chica rubia hermosa, ¿no? Para mí, digo, no, yo la tengo que hacer, me tomé la comunión por seguir. Cuestión que, bueno, le digo, no, qué sé yo, no sé por dónde arrancar, o sea, ¿a qué le llaman? Pecado y no, todo lo que está mal hecho, esto, lo otro, bueno. Ya de movida me agarré trompada de esto, de acá, de allá, pim, pam, pum. Bueno, andate ahí al altar.
rezate 6 Padre Nuestro, 4 Ave María, 12 Ave Fénix, 13 Cebos. Yo me senté 5 minutos ahí, chao. Cuando vi que el viejo se sacó el, el echarpe, chao, me fui, listo. Estoy por tomar la comunión, veníamos la fila ahí. Veníamos la fila. No, yo no podía escuchar cuál era la frase que había que decir para que el tipo te habilite. No sé si me entiendes. Y yo veía que le daba, pum, le daba, pum, le daba, pum. Llego yo y me tira la hostia así y me dice, recibe el cuerpo de Cristo, que esto, que lo otro. Y yo estaba boqueando como un pez porque digo, bueno, dale viejo, metémela en la boca y me voy. La hostia, no la otra cosa. Y me saca así, me dice, o sea, la corre de mi cara y me dice, ¿cómo se dice? Yo no sé si alguien me sopló de atrás, yo no sé si lo escuché, yo no sé si lo pensé, yo no sé cómo fue. Le dije, amén. Toma, no. Me fui. Bueno, esa fue mi historia en lo que fue la iglesia católica, que nada más lejos de mí. Por suerte, cuando me metí en la Umbanda, me limpiaron todo eso, me barrieron toda esa mierda. Listo. ¿Qué pasa? Jerry entra a lo que se llamaba la escuelita dominical. Y claro, le metieron el temor de Dios así. Ah, te va a entrar, te va a entrar, te va a entrar, te va a entrar. Claro, ya teníamos 10 años, una boleta y media arriba, estábamos complicados. Jerry, que no vas a pasar al cielo, te vas a ir al infierno. Claro, 15 días de él fueron como estar 2 meses en devoto. Y la conciencia, claro, un chico. Y sí, no, y yo cuento, no cuento, ya pasó un año, ¿tendrá algo que ver? ¿No tendrá algo que ver? Dejó de venir a la escuela, se empezó a orinar en la cama, contaban en aquella época. Que el temor de Dios, que esto, que el otro, que fíjate, porque Dios es bueno, pero no le gustan las cosas, las mentiras. Claro, esperaban que digan, no sé, le robé 5 pesos a mamá del monedero. No, dice, no, fue una situación así, estábamos ahí, esto que el otro, viene un amigo, prende fuego la casa de los borrachos. Bueno, por suerte ya estaba todo cerrado, ese tema, pero habló la madre habló con los directivos de la escuela 100 en aquel momento, le contó todo. Nos llamó la directora, seguimos fiel a lo que habíamos hablado, yo estaba con Claudio, que no era raro. Yo estaba con Claudio, otro dijo no, yo estaba con Sebastián, otro... Listo, no, esto pasó fuera de la escuela, puede ser verdad, puede ser mentira, zafamos. Resumiendo, Tami, ya teníamos 10 años para 11 y tenía una boleta y media en la cual, directa o indirectamente, todos habíamos tenido nada que ver, porque no estaba planeado. No es que dijimos, vamos a quemar a los borrachos. Le pincharon la pelota, la tango como número 5 y el chabón dijo, bueno, listo, perdiste. Y perdieron. Y bueno, la vida siguió. Yo me vinculaba mucho con Coqui, su hermano. Llegamos a ser grandes amigos, muy grandes amigos. Y él empezó a cambiar su actitud. Empezó a deponer su actitud, empezó a dejar de ser el endiablado. Yo le decía el endiablado. Es como que cambió. No sé si se le puede atribuir sustancias, porque yo no lo he visto, no me consta, pero tuvo problemas psiquiátricos reales, por eso les hablo siempre de la maldición de la escuela 100. Tuvo problemas psiquiátricos reales, de los cuales
bueno, yo me vi en la obligación de ayudarlo. Y siempre que vienen estas fechas, 24, 31, me acuerdo, porque él vivía, la familia tenía un duplecito, la madre ya había fallecido, él vivía solo en un duplecito frente inmediatamente al colegio Jorge Newbery, ahí en Don Bosco. Y a la vuelta está la comisaría, pero a la esquina, a la vuelta, está la comisaría. Se ve que tuvo un brote, algo, no sé qué. Él estaba en boxer y estaba en su casa. Pasa una chica que vive o vivía, tres, porque Villa Luzuriaga se caracteriza por ser todas propiedades horizontales, todos PH. Ahora está cambiando un poco eso, pero eran todos PH. Incluso he contado que he trabajado bastante. Bueno, desde su ventana él podía ver a la chica pasar y sin ningún tipo de deseo, llamémosle sexual, ni ninguna connotación de ese tipo, él dice que ve como que la sigue el diablo, o una entidad maligna, o a un ente, o algo que le iba a hacer daño a la piba. Sale en boxer, la corre, se mete en el pasillito del PH y le intenta avisar que lo que había visto, que obviamente era un flash, una alucinación. Bueno, la chica se recontrasusta, llama a la policía, que pusieron en marcha el móvil, dieron la vuelta de manzana, lo agarraron en calzoncillo en la puerta. Bueno, lo levantan, lo cargan, dan la vuelta de manzana de vuelta, paran, lo bajan. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? No, que así, que asá. Dice, mira, pibe, vas a... Yo sé porque ahora van a entender por qué sé todo. Mira, pibe, te vamos a tener acá un rato. Vamos a ver qué tenés en sangre. Y si no, vos vas a internado ahí al hospital, que ahora se me fue el nombre, en Casanova. Para los loquitos. Sí, bueno, qué sé yo, nada, yo le estoy diciendo la verdad, que esto, que lo otro. A todo eso había quedado el dúplex abierto, esto, lo otro. Bueno, lo ven que él no estaba en sus facultades mentales, o sea, si bien no estaba ubicado porque estaba sufriendo alucinaciones, pero no estaba bajo los efectos de drogas. Dice, bueno, mirá, vamos a ir a tu casa, vamos a ver si tenés algún número de teléfono, a quién se puede llamar, para que te venga a ver, te venga a dar una mano, pues vos vas de cajón, te vas a un hospital psiquiátrico unos días, qué sé yo. Bueno, vayan. Va. No sé cómo fue. Hay cosas que la policía las hace más allá del protocolo. Cualquiera diría, no, tiene que tener una orden para poder entrar, que esto, que el otro. Bueno, no sé. Sé que le proveyeron ropa, le alcanzaron el celular. Bueno, llaman, buscan el primer contacto era yo. Señor Ilacua, sí. Le hablamos de la comisaría de Villa Luzuriaga. A mí se me vino a la cabeza hoy. Tengo, sin exagerar, tengo vendido 40 autos, ninguno transfirió. Bueno, yo titular no soy, pero por ahí había algún recibo. Dije, uy, qué quilombo, ¿en qué me metí? Sí, dígame, ¿qué pasó? No, acá quédese tranquilo que está bien. Acá hay un muchacho así, que se llama... ¿Cómo te llamás, flaco? No, Damián. Ah, sí, ¿qué pasó? No, nada, venga, acérquese, ¿usted está lejos? No, Naedo. Bueno, acérquese que le comentamos. Voy, me cuentan toda esta situación que les digo. Y le digo, bueno, ¿lo puedo ver? Me dice, sí, está ahí en la jaulita, no. No, es un loquito manso. Me dice, no, está ahí, vamos a tratar de derivarlo, porque si lo tenemos que pasar para adentro.
se lo van a comer con 2 palos. Le digo, miren que no es tan tranquilo que no se le salte la correa. No, pero igual va a perder, estos monos tienen un hambre bárbaro. ¿Qué haces, loco? ¿Qué pasó? No, nada, pasó así, 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 y se estaba echando viento. Digo, bueno, quédate tranquilo, son cosas que pasan. No, no, me dice, no son cosas que pasan. No es normal que un tipo salga en calzoncillos a correr el diablo a una chica. Bueno, loco, eso lo tendrías que haber pensado antes de hacerlo, qué sé yo. Bueno, cuestión que lo llevan, lo trasladan ahí al... Se me fue el nombre del hospital ahí en Casanova. Y está ahí. Yo lo voy a ver. Yo estaba en pareja en aquel momento. Voy un 24, creo que era hasta el mediodía. Yo no laburaba los 24. Digo, bueno, lo voy a ver al loco qué sé yo. Había perdido un poco la noción del tiempo. El espacio sí sabía dónde estaba. Y claro, el producto de los remedios que le iban dando, qué sé yo. Le digo, ¿qué haces, loco? Me dice, ¿qué fecha es? Hoy es 24. ¿De diciembre ya? Sí, sí. Uy, la puta madre. Me voy a quedar acá la noche buena. Viene la enfermera y dice, ¿cómo andás? ¿Qué esto? No, bien, estoy mejor, vino a ver mi amigo. Y dice, mirá, ¿te querés ir? Te tenés que volver. Yo dije, uy, Dios. Si te vas, tenés que volver mañana a la tarde. El 25 tenés que volver a la tarde. Y lo miro y digo, no lo puedo dejar. No lo puedo dejar acá. Después me llama la enfermera y me dice, mirá, en estas fechas acá, después de una determinada hora, empiezan a caer gente complicada y van a tener problemas. Si podés, si querés, no tenés obligación, pero bueno, llévatelo. Le digo, loco, vos me prometés que mañana volvés. ¿Volvemos? Sí, sí. Bueno, ¿seguro? Sí, sí, sí. Bueno, firmo, lo saco. Pasamos con mi pareja en aquel momento. Se bañó, se cambió. Un señor, espectacular. Bueno, al otro día, cerca de las 4:30, le digo, bueno, loco, prepárate que vamos. Sí, sí, vamos, Tano, sí. Lo llevo, listo. El 31 ya no voy. Primero porque la pasaba en la costa, segundo pues ya digo, nada, una vez salió bien, la segunda vez no va a salir. A todo eso le avisan al padre, que el padre era un cabrón, un electricista como pocos, de excelencia, de calidad, de los mejores. Hizo toda la instalación de las cámaras para lo que fue la primer casa de Gran Hermano, la hizo toda él. El desarrollo, yo vi los planos. Bueno, llegó a los oídos del padre, nada, el mismo verso. Lo dejan salir, bueno, volvés y... No. Firmó el padre y no volvió más. Después lo andaban buscando, tuvo que ir a dar que estaba bien, ya le habían dado el alta. Bueno. Y después con los años, a veces lo cruzo en los chinos, nos ponemos a hablar. Tiene un gran cariño por mí, siempre me abraza, pero esos abrazos que uno siente me aprecia, me quiere. Hablamos, por ahí me cuenta cosas que yo digo, la verdad no sé si fueron así o si te las acordás mal, pero podría ser, porque uno siempre ha hecho cosas que por ahí no estaban dentro de lo normal. Eh, pero bueno, nada, qué sé yo, historias, anécdotas. Y ayer, cuando fui a comprar la merienda para mis hijas, lo encontré. Y también estaba ahí, nada, y me dice, no, yo disfruto mucho del verano, que esto, que lo otro. A veces hablamos de los motores 6 cilindros.
Porque, claro, como yo comenté en otra oportunidad, él tenía la Chevy SS naranja, que caían las picadas. Después pasó a tener el Falcon, ahí se bajó los pantalones mal. Pero el Falcon era de Coqui, el hermano, que terminó quedándoselo el Flaco Mar. No sé cómo hicieron el negocio ahí, la verdad no tengo idea. Pero bueno, nada, son todos datos reales, con nombres reales, con historias que pasaron. Bueno, y ahora trato de... Lo veo, lo saludo, hablamos, todo, pero bueno, yo ya tengo otra vida. Pero sí, fue una infancia complicada la del muchacho. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. Bueno, cajita de mechas. Esto para los memoriosos, las personas que por ahí conocen, esto era la cajita de herramientas de la máquina Singer. Yo la tengo de la época que mi vieja cosía con Singer. Acá decía Singer en blanco, pero estaba media oxidada. Yo la lijé, bueno, la había pintado en epoxi, esa parte nada más. Quería que se mantenga original. Y acá guardo mechas de distintas medidas, obviamente. Tenemos de 14, tenemos de 15. Esta me acuerdo cuando se me rompió. Se rompió al caerse, se cayó, giró, se cayó y se partió. Es acero, obviamente. Bueno, yo la soldé. La soldé y créanme que gira perfectamente. Bueno, perfectamente no va a girar, pero gira y hace un agujero redondo en 13 milímetros. Acá le tuve que hacer el rebaje para que lo agarre cómodamente el mandril de la agujereadora. Y estas mechas, mucho no las limpio y lo voy a empezar a hacer. Porque después al momento de afilarlas, esa pequeña limpieza es como que se agradece. Y bueno, me van a ver limpiar mechas, porque lo tengo que hacer. De paso charlamos un ratito. Todavía por ahí me bancan un ratito más. Después entre que se sube y qué sé yo, ya desayunan. Pero hoy arranqué el domingo, esta habría que afilarla. Después de hacer un video afilando mecha. Hoy arranqué el domingo bastante temprano. No duermo mucho, la verdad que no duermo mucho. Después de un par de episodios que tuve, que ya los conté acá en el canal, por ahí en algún momento vuelva con la experiencia. No duermo mucho, verdaderamente. Antes disfrutaba de dormir bastante. Algunos dirán que es la vida, que es el cambio de costumbres, de hábitos. Esta, cuando quieran empezar a afilar una mecha, más o menos fíjense cómo está en estado ideal y traten de copiar, si no son afiladores. Por ejemplo, esta es una mecha que está bastante bien afilada, no sé si la van a ver. Está bastante bien afilada y corta muy bien. Hay un par de cuestiones con un ángulo definido. Hay un par de cuestiones a tener en cuenta en el afilado de mechas, pero que eso es medio difícil de transmitir porque va en la experiencia de cada uno. Yo para agujerear aluminio uso un ángulo, para agujerear fundición obviamente otro ángulo, para agujerear hierro otro ángulo. Si bien hay un ángulo medianamente universal, pero bueno, esta se ve que se partió, esta hay que bajarla toda y obviamente hacerle los filos para que, bueno,
corte como corresponde. Tengo otra caja llena de mechas, pero estas son las de uso más frecuente. Son las que más utilizo. Tengo hasta de 21 milímetros mecha. En Industrias Baco, y parezco MHC Tools hablando de Hilti, pero allá es donde era grosso, todo muy grande. No grosso yo, grosso el laburo. Yo afilaba mecha de 32 milímetros, que es más fácil. Es más fácil afilar una mecha grande, que por ahí de 3 filos, que una de estas mechitas chiquitas. A veces se torna más complejo para el que empieza. ¿Por qué? Porque en un diámetro grande podemos ver dónde estamos comiendo de más, dónde estamos dejando el centro. Es un intríngulis bastante importante y bastante largo el afilado de mechas. El que afilaba muy bien mechas era Antonio, mi padre. La verdad que pocos he visto que afilen mechas como el chabón. Pocos. Un poco dicen que... No, dicen. Un poco, comentaba mi tío Pepe, que yo lo heredé de él eso. Creo que es lo único que heredé, además de la ponderosa, ¿no? Pero bueno. Porque verdaderamente afilaba mechas muy bien. Esta está bien. Sí, habría que pegarle una retocadita, pero me gusta. Y otra de las cosas por las cuales me da la impresión de que esta ya no sirve, de vidia completamente rota. Otra de las cosas por las que considero que dentro de todo afilo bien es porque yo veo muy bien de cerca. De lejos, por ahí no. Pero como uno la mecha, la mira así, bien de cerquita, es como que sabe dónde apoyar y comer material. Quiero que sepan, por otro lado, que ya tengo en mi poder las herramientas que prometí comprar y mostrar, obviamente, los destornilladores, esos tan famosos acá que yo comento, que una vez perdí en la casa de una de mis ex, después otra, más o menos me pasó lo mismo. Pero en esa época uno no le daba mucho valor a esa herramienta. Esta sí hay que afilarla. No le daba mucho valor a esas herramientas y hoy en día son verdaderos tesoros. Lo mismo que antes, por ejemplo, yo que anduve siempre con Ascupe Torino, los que teníamos una TS, buscábamos de tratar de cambiarle, ponerle algún detallecito de la TSX, como para que quede algo. Se hacía como, digamos, la actualización del modelo. Hoy en día es una mala palabra modificar de esa forma una coupé. Pero bueno, todos queríamos tener la versión siguiente sin poder modificar lo que verdaderamente era lo importante, que era el motor. El motor de la última TS, si bien se parece bastante al de la TSX, nada tiene que ver. O sea, el motor de la TSX, para mí, y me preguntan bastante, incluso tengo algunos videovidentes suscriptos a la espera de videos de Torino. Ya hay mucho de eso en YouTube. Mucho video de Torino. Y yo lo digo cada vez que tengo la oportunidad. El Torino alcanzó la perfección en el año 76 con la TSX. Que
entregaba la misma potencia que la Torino GS o la Torino 380W, que venía con 3 carburadores de doble boca. De hecho, la W de Weber, ya todos lo saben. Pero que hacerlo funcionar esos al unísono y que todos anden bien y que no se empaste, era la TSX con la configuración de pistones de doble lomo, la leva con otro cruce, con otra permanencia, con otra alzada, carburador, 2 bocas, un carburador, 2 bocas. Había quedado un avión. Para mí, lo mejor que pisó la tierra. En el 76 era la primera. ¿Quieren darle un poquito de changüí? Yo tuve una 78 y verdaderamente enamoraba. Diferencial autoblocante, que hasta ese momento mucha fama no tenía en la coupé. Era un opcional de concesionaria, el diferencial autoblocante, la dirección servoasistida, no era hidráulica, servoasistida, y el aire. Eran todos opcionales que, bueno, encarecían el auto de una manera superlativa. Algunos me han preguntado cómo puede ser que arrancando tan de abajo económicamente me pude haber dado el lujo de tener tantas Coupé Torino. Claro, generalmente los que preguntan eso son pibes, que yo respeto y a muchos los aprecio. ¿Por qué? Porque son pibes que se criaron, crecieron con la movida de Rápido y Furioso, con Toretto ahí, con el Dodge Charger y toda la pelota. Pero cuando yo andaba en esos autos, no dejaba de ser un auto viejo. Yo he comprado Coupés Torino, que el dueño no tenía dónde guardarla y le salía más caro o gastaba más plata al año en cochera, porque ya tenía otro autito para la germo y qué sé yo, que lo que valía el auto. Entonces, toda esa movida de que esos autos, esta es para agujerear madera, toda esa movida de que esos autos sean incomprables, se originó del 2000 en adelante. Hablo de Torino, como hablo de Falcon, como hablo de Dodge, la GTX, bueno, los Chevrolet, con el Chevrolet 400, la Chevy. Eran otras épocas. Yo me acuerdo que el plan canje, como ya he contado varias veces, a mí me han comprado 3 fititos y la carrocería de un Fiat 128 1100, todo junto. Y me lo han pagado como si yo los hubiese terminado y estarían funcionando. Pero claro, echa la ley, echa la trampa. Esos tipos después con cada uno de esos bonos sacaban un 0 kilómetro y eran todos agencieros. Y entregaban autos relativamente lindos como para la época, como para andar. Yo me acuerdo que tenía armando un Fiat 600, que estaba lindo, era un S78, tenía 2 Rs, uno estaba para recuperar, el otro estaba para sacarle las piezas y recuperarlo, y un E. Todo en el mismo acto. El terreno donde yo vivía estaba lleno de fititos. Así todo me quedaba mucho lugar. Tenía el 128 motor 1100 que le compré para sacar el motor y ponérselo a la coupé de Carlos. Eso lo hice en el año 99, 2000. Eso puede hablar mucho Nico Scarone, que es renegado con cañerías por abajo para que vaya el agua, vuelva. Bueno,
entraba tanto líquido refrigerante dentro del auto, dentro del circuito, porque el radiador estaba adelante, el motor atrás, entraba tanto líquido refrigerante que en un momento calentaba, en otro costaba que levante temperatura. Bueno, eso después lo dejé todo como corresponde. Pero bueno, vinieron, yo estaba en mi casa en aquel momento, estaba trabajando en el fitito que estaba para sacar, llamémosle como bueno, el FIA S, que parece que no, parecen todos iguales, pero el FIA S tiene un motorcito bastante más picante, primera sincronizada, cambian algunas cositas que hacen que te pueda entregar 100 kilómetros sin que tengas que sacar la pata para afuera y además que no se vuele. Bueno, cuestión que estaba trabajando en ese autito. Bueno, pasan un padre y creo que dos hijos o un padre y dos muchachitos, pero le decían viejo, así que debería ser el padre. Me dice, veo que tenés algún que otro fitito, sí. ¿Los vendés? No, los tengo que terminar, le digo. Tengo que terminar, me falta poco. Los otros, bueno, tengo que empezar. Los voy haciendo, pero me dice, no te calentes. Me interesan así como están. Sí, le digo, pero así como están no gano ni siquiera para la que puse en cables, mangueras, no, instrumental, pues yo le ponía la consolita con los 3 relojes, voltímetro, voltímetro, no amperímetro, voltímetro, presión de aceite, temperatura de agua. Incluso me gustaba en el Fiat 600, que era medio irrelevante, porque no era necesario ponerle el indicador de nivel. Esta está muy bien afilada. No sé cómo la van a ver ustedes, pero tengan en cuenta que se va al revés. Me gustaba ponerle el indicador de nivel de combustible en el tanque, porque en el Fiat 600 venía en un costadito en el velocímetro y no era del todo fiel, pero claro, bueno, uno agarraba un palito, metía en el tanque y sabía hasta dónde tenía, hasta dónde podía llegar con eso. Y le digo, no. Me dice, no, pero pará, vos terminado el autito, ¿cuánto pedirías? No sé, vamos a decir un número X y genérico, 100. 100, sí, parece un poco mucho. Te va a parecer un poco mucho porque no está terminado, pero yo pediría eso, más o menos, como me imagino que va a caer el auto. 90, números imaginarios. 90 y me lo llevo. Lo pensé 10 segundos. Me sirve, le digo. Me sirve. Bueno, dale. Pero pará, allá veo que tenés más. Sí, porque siempre tenía alguno adelante, que estaba en la entradita, la Torino. ¿Se puede, che? Sí. ¿Vos te dedicás a esto? No, le digo yo, compro cacharritas, compro izar, tuve algún que otro NSU, bueno, estoy armando la coupé de Carlo con motor 128, micro coupé, te diga, no, micro coupé no. Micro coupé en una, fuimos con un amigo del barrio, un alemán, Frix, fuimos a Córdoba en un de Carlos 600, después algún día les voy a contar esa anécdota. No, me dice, mirá, porque la posta es esta. Yo te los compro todos. ¿Vos qué papeles tenés de los autos? Tengo los títulos, como eran antes, libretita. Tengo las cédulas, los 08, certificados. Están a nombre de
no sé, debe tener 120 años el chabón hoy, pero están certificados. Y bueno, es lo que hay. Me dice, no, bueno, está, eso no te preocupes si no están certificados, porque viste cómo es, lo levantamos, lo hacemos firmar, lo acostamos de nuevo. Listo. ¿Qué precio hacemos? ¿Qué precio me haces? Tengo 4, 90 por 4, 360. Vamos a decir números generales, ¿no? 350. No, no. No, porque no. Esperá que voy a hablar con mis pibes. Se va a hablar con los pibes, qué sé yo. Cuando viene me dice, che, pero me dicen mis pibes que también tenés una carrocería ahí media desarmada de 1100. Sí, le digo porque, como te comenté, estoy armando la coupé de Carlo y le quiero meter el motor 1100. Después el resto lo estoy vendiendo todo por parte, ¿no? Yo lo que quiero es el motor y nada, la caja. Me dice, ¿y no te interesa también? Che, hacemos un número ahí, un combo. Me dicen, mirá, vos dijiste 350, 13, hasta 370, yo 350, te doy 410 por decir números imaginarios, pero para que tomen un parámetro. Te doy 410, pero me llevo todo. Dije, limpio el terreno, no reniego más, recupero, me lo están pagando como si estuviesen andando los autos. De una. Sí, le digo, bueno, dale, te busco las carpetas. En aquel momento no se firmaba nada, o sea, se firmaba, pero no había que ir al registro. Están los 08, listo. Yo te conozco, pero no sé. Siempre era del barrio. El titular es conocido, firma, sin problema. Después no firma un carajo. Bueno, se lo llevan. Se lo llevan en trencito, se llevan 2 y después vienen a buscar 2 más. Que quedaba un 600 y la carrocería del 128. Le digo, che, ¿qué? ¿Puedo sacar la caja del 128? Bueno, dale, sacale la caja al 128. La cuestión es que los metían al plan canje, si lo entraban empujando, no sé si esas eran las normas con las cuales estaba planeado el tema, pero en una época ya estaba todo permitido. Vos lo entrabas empujando con los papeles y ya está. Me acuerdo que me comentó este chabón que ha llevado autos sin volante. Giraban con una llave de fuerza, una pinza de presión, la dirección para meterlo. Y listo, y le daban el bono para comprar un 0 kilómetro. Y así se hicieron las pequeñas agencias con 0 kilómetros y bueno. Y así desaparecieron un montón, para esos que dicen, no, ahora un Torino vale $30.000. Sí, un Torino vale $30.000. ¿Cómo vos podés haber tenido tantos Torinos? No, antes no valía $30.000. Antes era un auto viejo el Torino. Antes era un auto viejo. Incluso había empezado todo el quilombo del combustible y qué sé yo. Nah, no lo quería nadie. Pero bueno, los que tuvimos historia con el auto, los que tuvimos historia con la marca, sí, era el auto de los sueños. Yo lo conté varias veces y lo conté varias veces antes de que esas anécdotas sean populares, porque a la edad que uno tiene, sumarse a un bondi de una historia que no pasó es al divino botón, es al pedo. Pero se había empezado a hacer el mito, yo ya venía trastabillando de tener mi TSX soñada, modelo 76,
yo ya había tenido una 76, que me la había cambiado el Gitano, fue mi segundo auto. Me la había cambiado el Gitano por la TS que me había vendido de entrada. Pasé a la 76. Dije, qué buen auto, me enamoré. Después, bueno, tomé una TS de vuelta. Bueno, así, ida y vuelta, ida y vuelta. Bajaba un poquito el valor, pero, o sea, bajaba un poquito en años, pero en cuanto a originalidad, en cuanto a estado, iba para mejor en una cosa, bajaba, me mantenía siempre creciendo dentro del estado de las coupé. Si bien esta coupé que le digo del Gitano, que gastaba más aceite que nafta, yo me he ido a Lobos con los pibes a pescar y hemos vuelto, cero problema. Es más, cuando el Gitano vino, que yo llegué de laburar y lo encontré tomando mate con mi vieja, y me dice, te vengo a devolver o a cambiar el auto, porque no tiene papeles y gasta un poco de aceite. Fuimos a Lobo y volvimos, así que olvídate. Pero bueno, ahí tuve mi primer TSX, que yo dije, esto es un avión, esto es lo mejor que hay. La pasé para una TS, involucioné un poquito el modelo, pero ya empecé a ganar en originalidad, con las alfombras. Se sentía el olor a Torino. ¿Por qué? Todos dicen, no, vos estás loco, que el olor a Torino, eso no existe. Cada empresa utilizaba sus pegamentos, sus químicos, y los autos tenían un olor particular y definido. No es loco lo que les estoy diciendo. O el ruido de cómo cerraba la puerta. Era así. Bueno, pasé a una TS, pasé a otra TS, en un momento de una 70 y... porque podía ser, si bien TSX salió en el 76, pero hay que ver cómo compartían agencia, por ahí la compraron en el 76, la patentaron 76, pero por ahí estaba del 75 en la concesionaria. Bueno, pasé a una TS76, pero no tenía la potencia que tenía la TSX. Bueno, cuestión que fui evolucionando en los Torinos. Llegué a un momento que tuve mi TSX soñada, con las llantas Proto, todo el instrumental funcionando, todo lo que tenía que prender prendía, del lugar que tenía que prender, olor a Torino, nada, espectacular. Prácticamente sin renegar, no, hermoso. Lo único que le hice es el tapizado. Tapizado sí se lo hice nuevo. Dije, estoy dentro de mis números. Presupuesto va, listo, le hago el tapizado. Había quedado soñado. Y estaban todos con que había que pasar a la ZX. La ZX era, se abría la importación y era la respuesta nacional a los mejores importados. Yo había visto alguna que otra ZX. Que los que estábamos acostumbrados al tablero de avión, que si bien ZX lo seguía teniendo, los que estábamos acostumbrados, incluso esa, psicológicamente era hasta otra postura de manejo, que no era tal. Dentro de todo era un Torino, pero era muy señorita ya la ZX. Le faltaba ese nervio de la TSX, de la TS, bueno, de los antiguos Tornados ni hablar. Pero ya los Tornados en aquellos años ya venían muy castigados, ya reventaban como pochoclos, volaban, se volaban. Una tirada en serio, y bueno, había que ver. Bueno, que sí, que no, que vemos, que no vemos. Estoy dando vueltas un día y veo una ZX celeste, no me acuerdo no me acuerdo el nombre del celeste, pero celeste. Mi TSX, hermosa. Bueno, digo, vamos a ver, vamos a ver, qué sé yo, hablamos. Le digo, mirá, me dice, mirá,
yo te la cambiaría, te la compraría, no sé cómo pensás vos. En Devoto, me acuerdo. No sé cómo pensás vos, pero yo te la compraría más allá que retroceda. Si bien mi TSX era 76, la ZX era 79, pero estaba el cambio de modelo. Si bien yo retrocedería un poco, pero es el auto de mis sueños. O sea, no, ya está, no. Tengo esta porque me la regalaron mis viejos. Que sí, que no, que la mía tiene esto un poco mejor que la tuya, que yo le había hecho cromar los paragolpes. Eh, no, y sí, no, y sí, no. Me dice, mirá, te puedo dar la ZX y una Cian Bretta 125 y ya está. Considero que tu auto está bueno, el mío tiene esta falencia, no tenía alfombra. Bueno, listo. A ver cómo está de motor. El motor estaba bien, estaba gastando aceite, un litro cada 1000, listo, no, como cuando si fuese 0 kilómetros. Gasta así, uno cada 1000, listo. Arriba con la ZX. Bueno, voy a Warnes, compro las alfombras, las escobillas limpia parabrisas, la acomodo un poquito de carburador. No, había quedado digna, andaba muy bien, andaba bien. La Torino andaba bien. Estaba bien de freno, ya era otra cosa, ya uno buscaba en forma inconsciente, tantos años con esos relojes con la misma distribución, estaban ahí, va. Listo, ya estaba medio dolido, pero yo la usaba, se usaba antes con los papelitos vendo, en los vidrios, en los costados. Digo, bueno, si en alguno me pregunta, yo la vendo, no está mi sentimiento en esta coupé. Eh, Que sí, que te paraban en un semáforo, ¿cuánto pedís? Ah, está linda, que esto, que lo otro. Le había hecho arenar y pintar a fuego las llantas, faros de iodo, que yo no los ponía nunca sobre el paragolpe ni debajo, sino que los ponía dentro de la parrilla por dos motivos. Uno porque se los robaban, incluso eran de marca, de Sivie, David, eran... estaba la otra que se me fue el nombre, tengo que hacer memoria, pero era la, el busca huella premium. Estaba el Sivie, bueno, entonces. Y yo los ponía dentro de la parrilla por dos motivos. Una, para que no me la afanen. Dos, para no perder la originalidad. Es más, ni la agujereaba. El Torino tiene una tecla que prende. Cuando vos prendes las luces altas, prenden las auxiliares. Si apagás esa tecla, las auxiliares no prenden. Yo, como nunca vi un carajo, necesitaba que siempre estén las auxiliares. Entonces, simplemente puenteaba, y esa tecla ya me quedaba para prender los auxiliares que yo les ponga. No modificaba nada. Bueno, la armé la ZX, dirección hidráulica, aire, el aire no andaba. No era la primera, era la que venía con reloj de hora. Había una anterior que venía con unas teclas ahí de adorno para tapar los agujeros, pero esta estaba bien. Modelo 79. Un día estaba dando vueltas con una chica, no me acuerdo mucho, o sea que no era mi pareja. Y vengo de Ramos por Gaona y paso por una agencia que se llamaba, o se llamaba estos. Si no están viendo crecer el pasto de abajo para arriba, ya están presos por estafadores. Rivas y Rodríguez Automotores. Ahí en Gaona, es cuando venís de Ramos, agarrás Gaona, no te sé decir la altura, pero y tampoco te sé decir la entrecalle, pero Rivas y Rodríguez Automotores. Veo una Fuego. Y ya había empezado ese mito que la Fuego era la sucesora del Torino, que Traverso corría se le prendió fuego, que yo la vi la carrera, no me lo creí. O sea, fue el mito que
está bien, hay que tener unas pelotas así. Ya, yo no voy a decir, no voy a hablar, no voy a hablar mal de Traverso ni nada, no, está todo bien. Pero a lo largo de los años, esa historia fue increyendo hasta el punto de que, bueno, ya era como que, nada, tuvo suerte, ganó, listo. Él ni sabía que había fuego abajo el auto. Pero son teorías mías, no me den bola. Pero ya había empezado a venirse esa movida de la fuego negra, la fuego la otra, la gris, ya era. Y no, esta es la sucesora del Torino, esta es la sucesora del Torino. Yo pensaba, 2000 centímetros cúbicos, ¿qué carajo puede ser la sucesora del Torino? Una vez me encontré en un semáforo con una. Primera se me va a la mierda, segunda se me va a la mierda. Cuando le meto la tercera al Torino, ya la tengo ahí, la pasé como parada, no pudo hacer nada, nada. Capaz que manqueó. Antes no se decía capaz que manqueó. Capaz que. Pero era un diablo yendo de salida, era un diablo la fuego. Bah, qué sé yo. Yo le pregunto, entro ahí, qué sé yo, paro la coupé enfrente. Estaba Crash, me acuerdo. Paro ahí la coupé enfrente, cruzo. Le digo, no, quería saber por la fuego. Me dice, sí, modelo 84, nacional. No, estaba la francesa, nacional. Muy bien de papeles, derechita. Nada, mirala. Olor a fuego, a coupé fuego. Me siento, ya no veía la trompa. En el Torino uno ve la trompa. No ve la trompa. Qué sé yo. La evolución. Medio que la miraba con. La miraba así. Primero porque yo ya tenía un poco de desamor a la ZX. Y medio que la quería mirar con cariño a la fuego. Entonces la miraba, no, el parante sí, se parece bastante. ¿Cómo sería, Chelo? ¿Cuánto? Me acuerdo que estaba a 5.450 pesos. 4.000, 5.450 pesos. 5.450 pesos. ¿Cuánto me tomaba mi coupé? Cruzamos, la mira. Titular, titular. 3.800. Nada, ni a palo. Ni a palo. No, pero le faltan las alfombras, le falta el estéreo, le falta. No, eso voy a Warner si te lo compro todo. Si querés se lo pones vos, si no. Bueno, bueno, a ver. Bueno, qué sé yo. Te la tomo. Esta está a 5.450. 4-2 hacemos y firmás unos documentos. Déjame que lo pienso, qué sé yo. ¿Tenés algún teléfono para llamarte? Me dice el chabón. Sí, 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 le dejo el teléfono. Porque había visto que tenía un fitito también ahí, lindo. Digo, bueno, con olor a fitito. Digo, me llama. Che, ¿pensaste lo de la fuego? Sí, sí, vamos a hacerlo. Bueno, voy, firmo los documentos, me vengo para estos lados con la coupé. Me acuerdo que la saqué de la agencia. Como auto espectacular, o sea, el estado muy bueno, no vendían tortas ellos, vendían autos. Eh, Bajo la vereda, agarro Gaona, me agarra el semáforo en rojo, estaba a punto de poner la luz de giro, dar la vuelta y devolvérsela. No, no tiene ni la mitad de la potencia que tenía la coupé, no, era como. Me acuerdo que fui a mi casa, se la mostré a mi vieja, me dice, qué lindo, cómo cambió, baja vidrio eléctrico. No, bueno, sí, es linda, que esto, que lo otro. No, digo, bueno, vamos a probarla, qué sé yo. Fuimos hasta Paso del Rey,
volvimos. Esa sensación de que pisás el acelerador y te pega una patada en el culo, no la tenía, no. Será muy linda. Incluso toda excepción, toda regla tiene su excepción. Me gusta más la Coupé Sierra lejos. Le pongo un tachito arriba, ya fue. Yo esto lo vendo a la mierda. No es mi auto. Y yo con las tortitas chiquitas no llegaba a comprar un Torino. O sea, me faltaba. Tenía la Siam, no me acuerdo si la había cambiado ya por otro, estaba media ahí para cambiar. Las tortitas chiquitas no llegaba, tenía la plata de los otros autos, pero se me estaba yendo toda para terminar el de Carlos. Le pongo un tachito a la mierda. Día domingo, una parejita. Una chica, un muchacho. Bueno. Sí, no, por el auto. Bueno, salgo con la llave, en cuero. Vieja, ¿tenés una remera? Me pongo una remera. Salgo. La miran, le abro las puertas, levanto el capó, levanto la luneta ahí, quedaba abierta con los amortiguadores. Che, está linda. Sí, está linda. No, pues yo tengo aquella. Una TS-72, dos faros redondos atrás. Uy, tratá de no mostrar que estás violado, pensé yo. Sí, le digo. Me dice, mirá, a mí me gusta. ¿Vos cómo es tu situación con los papeles? Le digo, mirá, yo la compré. Yo tenía una ZX, compré esta. La termino de pagar y la transfiero a mi nombre. Tengo los 08 a nombre mío. Es así, tengo 6 documentos de esta guita y nada. Le digo, mira, voy a perder porque yo ya estoy involucionando. ¿Pero a vos te gusta la Coupé? Sí, incluso es chiquito, puede manejarla ella, podemos andar. No es un auto para la familia, le digo, es una Coupé, encima fuego, chiquita. No, pero lo que es andar con este. Bueno. Mira, si te interesa, yo sumo los documentos que debo. Te tomo la tuya. ¿No la quieres escuchar en marcha? No, ya está. Ya está. Quiero volver a sentar. La puso en mal, le escuché al pibe cuando se iba, obviamente. Después di una vuelta. Yo te tomo la tuya. 72. ¿Vos cómo está? ¿Cómo es tu situación? Está el nombre de mi viejo la Coupé. Listo. ¿Vive? Sí. Hasta cuando vinimos estaba, me dice. Listo. Bueno. Llévate el teléfono y después hablame, qué sé yo. Yo creo que el pibe lo hubiese resuelto ahí nomás, ya. Pero para ver si podía. A la tarde, a eso de las 6 de la tarde, me llamó. Me dice, sí, ¿qué tal? Estuve en su casa por la Coupé. Sí. ¿Mañana está usted? Y hacemos. Sumó ya los documentos. Le digo, mirá, no sumé los documentos porque no pensé que ibas a llamar, pero llamame en media hora. Sumé los documentos. Le puse 15, 20. Esta es la guita. Si vos querés, me la das a mí. Si no, vas a pagar todos los meses a la agencia ahí de Rivas y Rodríguez. Hacés lo que quieras. Esta es de entrada. Y te llevas la Coupé y me dejás la tuya. No. Yo le llevo la plata. Y usted me da los papeles de la Fuego. Y yo le doy los papeles de la TS. Bueno, listo. Fui, levanté los documentos. Cuando vino la tarde yo ya tenía todos los documentos, todos los papeles. Recuperé mi ahorro. Y volví a una Coupé Torino, motor Tornado. Ese Tornado, pobrecito, estaba más manoseado que... pero bueno, nada.
involucioné un montón. Pero el mito que cuentan muchos, que el que anduvo en una coupé Torino y le querían vender como que la Fuego era la sucesora del Torino y bla, bla, bla. Todo mentira. Todo mentira. Es simplemente un producto que se dejó de fabricar para darle paso a otro. Que quisieron utilizar el marketing para que la gente tenga, bueno, determinado consumo en el auto. La verdad, a mí, la Fuego, yo de hecho tengo una GTA 90, lo puede decir Nico Scarone, la pongo en marcha para que arranque, no me gusta, no es lo mío, no está bueno. Es más, ahora está llena de tierra, está tirada acá en el taller. Tendría que comprar una lona porque fue pintada completa, pero no es lo mío, no es lo mío. Sinceramente no es lo mío. Bueno, no sé muy bien si les interesó este tipo de anécdotas, experiencias. Eh, Después, bueno, terminé la coupé de Carlos. En eso se lo voy a contar en otra ocasión. Ensayo error. Porque parece fácil, hoy parece fácil. Pero antes había que elaborar, hacer cálculos, proyectar, ver cómo... Bueno, era todo más, un poquito más cuesta arriba, llamémosle, en determinadas áreas de la mecánica. Después en Aedo un loco había armado un Fiat 600, me acuerdo, ahí sobre la calle Caseros, que muchos lo deben conocer y lo deben recordar, si lo conocieron. Había armado un Fiat 600 con motor Renault, motor caja todo Renault 18, mecánica de Renault 18. No sé cuánto habrán dado ese auto en forma satisfactoria, pero le había metido un 2000 centímetros cúbicos, con caja y todo, caja de quinta. Yo calculo que la caja le quedaría dentro del auto. No lo pude mirar mucho nunca en detalle porque estaba en una cochera guardado y estaba bueno, el dato de esa situación. Pero bueno, nada, historias, anécdotas, como diría. Formaron parte de la experiencia, de la vida, lo poco, mucho que uno hizo y va a seguir haciendo, ¿no? Pero bueno, yo con Torino he sido muy feliz. En una época de mi vida, lo he contado, viajaba a Córdoba todos los viernes, el viaje terminaba de laburar, me iba para Córdoba, los lunes, después del mediodía volvía. Tenía un suegro que estaba construyendo, bueno, era así. Y siempre... Lo que pasa que, bueno, era un auto, por más bien carburadito que esté, 80 kilómetros, 20 litros de nafta. La nafta, el precio no era el problema, el tema es, no había postas donde cargar. Entonces te agarraba en un pueblo con un cuarto tanque de nafta y vos decías, sí, si en el otro pueblo no hay y en el otro no hay, quedó tirado. Entonces estaba medio eso de bidonear y nada. Y si no, con la bolsita de los boludos. Que la bolsita de los boludos, para el Torino, llenabas el carburador nada más. Así. Así que bueno, gente, vamos a mirar acá arriba qué herramientas han quedado, ¿sí? Ordenar, tenemos la famosa, no sé si se aprecia, ZT, está dando vueltas la ZX, y no la coupé, sino la pincita. Acá hay otra mecha, bueno, esta. Esta llave Allen de 6 milímetros, tengo 4, 5, 6, 8 y 10 desde el año 95. Vamos a ordenar un poquito el banco ya que estamos. Ahí estaba colgando un arco de sierra, no sé si se ve. Ahí, no, tendría que poner más acá.
Ahí se mueve una biela. Esa es una biela de esa es una biela de tornado. La robótica llegó. La robótica llegó a la cámara. No, mentira, era yo girándolo, muchachos, ya lo saben. Alicate total. Martillito Inco, que verdaderamente va muy bien. Después, no me acuerdo si ya lo abordé el tema o no. Vieron que yo me autorregalé para el 24 un juego de tubos Lustov. No recuerdo si redondeé la idea, pero debo decir que tengo tubos Diju, tengo tubos Total, tengo tubos Bremen, tengo tubos de varias marcas, que por ahí no son consideradas de primera línea. Todas tienen su nombre litografiado, impreso y no por láser. Ya forma parte de la herramienta, su nombre en su anatomía, ergonomía, morfología. Los de la línea Lustov no hay una sola unidad, tubo o herramienta, llave, que tenga el nombre. No hay. Es un genérico de buena calidad, pero no deja de ser genérico. Yo lo pagué 95 pesos. Estoy a la pesca, que ya lo voy a tener, si no es el lunes, es el martes. Ese será regalo de Reyes. Uno exactamente igual, que no es Lustov, pero 40 pesos menos. 40 pesos menos. 108 piezas, las mismas características, lo vamos a comparar. Si no son mejores, quizás sean iguales. Peores no creo. Lo que sí, Lustov, genéricas, de calidad, pero genéricas. Eso demuestra un poco todo lo que uno viene diciendo de esa marca y los personajes que la promocionan. Pero bueno, yo la verdad estoy contento con el jueguito de tubos ese. Me gustó cómo estaba compuesto el elenco. El elenco con las unidades necesarias, con las unidades de uso bastante frecuente en lo que es tareas de mecánica. Verdaderamente bien seleccionado el elenco. Estuve viendo algo de Stanley también, que hace tiempo que no pruebo Stanley, que no compro Stanley, y están recontravolados con los precios. Prefiero seguir con Bremen, porque tampoco son lo que uno recuerda, esos Stanley. Entonces es tirar la plata, o no invertirla de la forma que a uno más le gustaría. Entonces, pero va a haber una sorpresa con eso de los tubos Lustov, porque verdaderamente lo digo desde el video presentación. No sé si le han prestado atención. Son genéricos de buena calidad, pero no dejan de ser genéricos. Así que nada. ¿Qué quiero demostrar con esto? Cuando lo logre, si lo logro demostrar, que pueden reunirse con exactamente la misma herramienta por 40 pesos menos. Por 40 pesos menos. Estamos pagando marca. Nombre, ni marca, nombre. Igual, lo que debo decir a favor de Lustov es que dice importa y distribuye. No la dibujan ni lo niegan como han hecho otras marcas, que no veo acá en este momento. Guiño, guiño.
Bueno, pero todos sabemos que estamos hablando de Durol. Ah, justo la encontré. No. Bueno, lo que pasa es que también... Sí, son gente... Para mí son gente falsa, qué sé yo. Gente falsa que no... Puedo estar equivocado, puede que no. Pero cuando falseás, no decís las cosas como son. Y bueno, a eso indica, observen cómo sangra el óxido, la pincita de punta curva. Estaba un poquito dura ahora. Es de la marca Nazca. Nazca es una genérica que también hoy en día el 80% son genéricas con determinados estándares de calidad, pero que no dejan de ser genéricas. Por ejemplo, y ya lo debo haber dicho en otro video, porque recuerdo haberlo dicho, el amigo Gregorio, no recuerdo la marca, consiguió un lindo elenco de pinzas, que bueno, esta es de la marca Interelec, pero me hace acordar bastante a esa que mostró él, que por lo que vi la está utilizando y le está dando bastantes buenos resultados. Así que nada, gente. El mundo de las herramientas es medio complejo. Destornillador PH1 de total. Acá tiene una lastimadura, no sé qué pasó laburando. Ahora cuando me ponga a subir la charlita, me voy a tomar un cafecito. Quizás ya abrió la panadería. Antes la panadería abría a las 6 de la mañana, ahora abren a las 9. Es una locura. Una locura. El churrero pasa a las 11 del mediodía. Déjense de joder, loco. El churrero pasa a las 11 del mediodía. Para cortarte el pelo tenés que sacar turno. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Ya no me está molestando, ya está agarrando la forma. Uno de los queridos martillos. Vamos a ver si antes de fin de año, en estos escasos días que quedan, hacemos el primer video desde el altar de las herramientas, que ya lo tengo bastante avanzadito. Es difícil seleccionar las unidades. Después, bueno, ya desocupado el banco principal del taller, todavía falta. Voy a volver a trabajar en el banco. Y este banquito, que se ha hecho tan, parece mentira, pero de tan poca cosa se ha hecho tan útil. Tengo el tablero de herramientas de uso constante. Acá puedo armar un carburador, un alternador, un burro, desarmar motores chiquitos. Se ha hecho tan solidario que, bueno, ustedes vieron que las maderas están todas aceitadas, están todas engrasadas. La idea es, me sobraron unos metros cuadrados de piso flotante de un trabajo que estuvimos haciendo. La idea es forrarlo y que quede netamente para las charlitas y volver a trabajar al banco principal del taller. Ya más descomprimido, con las herramientas en el altar de las herramientas, la camerita. Y después, bueno, seleccionar y guardar en alguna caja algunas unidades que no están teniendo demasiada participación en el equipo. No porque no sirvan, no por nada, sino porque, bueno, por ahí se han jubilado, ya han cumplido con su encomienda de tareas. Qué buen alicate este. Qué buen alicate este.
Un muchacho que no sé, no me interesa ni contestarle. Él se cree re piola. Eh, la verdad, si te tengo que contestar, te contesto. Pero la verdad, no me vas ni me venís. Vos te creas re piola, re inteligente. Yo hice un comentario de las cartucheras, las Carcut, Car, no sé cómo es, que evidentemente te muestran una y te venden otra, y vos dijiste que te venden la cartuchera acorde a la cara de pelotudo que tengas, o bueno. Muy probablemente yo tenga una cara de pelotudo que se me cae, pero yo las pago, yo las pagué. Eh, que una empresa juzgue al comprador de pelotudo, que no quiere decir qué es lo que está pasando, quiere decir que te venden una cartuchera de porquería y listo. Pero que vos pongas en manifiesto que una empresa, acorde a la cara que tengas, te venda una determinada calidad, no habla mal del que tiene la cara de pelotudo. No habla mal del que tiene la cara de pelotudo. Habla mal del que vende la cartuchera. Te aviso. Yo no te conozco. Vos mi cara la ves durante una hora y media. Pero capaz que vos tenés la cara de pelotudo más aguda todavía. Y no te das cuenta. ¿Sabes por qué? Porque el espejo refleja lo que más o menos uno quiere. Pero capaz que el que te ve de afuera te dice, che, ¿y vos hablás de cara de pelotudo? Cuando la verdad que te cogen de parado. Pero bueno, nada, no te voy a contestar. No te voy a contestar. Eh, tomalo como... Vamos a tomarlo como que te equivocaste. Porque detrás del teclado, del teléfono, todo piola, todo esto, todo lo otro. Después, no pasa nada. Son todos piola. Son todos piola. Bueno, gente, yo voy a seguir limpiando unidades. A preparar un cafecito. Podría preparar el cafecito mientras sigue grabando. Pero no me gusta eso de tomar café en cámara y esas cosas. No soy un canal cool, cheto. Eh, cuando tomaban mate, ¿se acuerdan cuando tomaban? La industria nacional. Son todos unos putos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Les mando un saludo, gente. Les mando un saludo. Gracias por la paciencia. Seguramente en la tarde, porque obviamente esta charlita es muy temprana. Seguramente en la tarde haga otra, mostrando las herramientas que seguramente, no quiere decir que eso vaya a pasar, haga otra mostrando las herramientas que compré, que vengo comentando. Las dejé en mi casa, producto de que pensé que iba a hacer un videito desde allá. Y no fue así. Y cuando vine para acá me las olvidé. Así que nada. Pinza de punta Stanley. Área de corte. Área de corte chiquitita, discreta. Para aquel que dice que no sé usar una pinza de punta porque la someto a torsión. Tendrán que fabricar una pinza para someter a torsión, maestro. ¿Qué querés que te diga? Ya decí. Hay que poner un cartel atiendo boludos y se acabó. Saludos, gente. Saludos a los amigos. Un abrazo a todos. Sinceramente, gracias. Y bueno, estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que se les ocurra, los comentarios a disposición. ¿No quieren comentar acá para que el video, bla, 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 como hacen los chetos? Instagram, Facebook, listo, todo privado.